visto a su dueña de ese modo y les parecía lo más gracioso del mundo. Naruto regresó a su trabajo un minuto después de que Ana se había marchado. El trabajo era tedioso, un poco aburrido si era sincero consigo mismo, pero tenía que estar perfecto. Una sola pequeña falla, una sola línea mal hecha, un solo punto de más o incluso una pequeña desviación en el trazado de una runa y todo se iba a la mierda. Tenía que poner toda su concentración en el trabajo para que todo salga bien y salvar a su amiga. Cuando Ana regresó con el hombre desnudo, atado y con un sello muy parecido al que tenía King pero con sus diferencias, Naruto ya estaba trazando la última runa en la piel del oso. El sello del hombre, a pesar de ser casi el mismo con unas pocas diferencias, y a pesar de exudar el mismo olor a muerte aun cuando no estaba activo, también le daba a Naruto una sensación extraña, y no era solo porque estaba ligado a su chakra. Había hecho el sello siguiendo las instrucciones de los libros, pero al mismo tiempo siguiendo una extraña corazonada. Sonrió cuando terminó el sello y lo revisó exhaustivamente para que no tenga fallas. Ronroneó con orgullo cuando se dio cuenta que estaba perfecto. Frunció el ceño confundido, se encogió de hombros y se bajó de la espalda a Oso. Bien, ahora quiero que suban a las ramas excepto por Igao y Kurenai, que tienen que sostener a King. Asintieron y saltaron a las ramas que estaban a una buena altura para estar seguras, pero las dejaba ver y escuchar todo. ¿Qué va a pasar?, preguntó Kurenai. No estoy del todo seguro, suspiró una vez más y asintió a las dos chicas, que mantuvieron los brazos y piernas de King bien sujetos. Voy a activar el primer sello. Igao y Kurenai asintieron. Naruto comenzó a hacer un par de sellos de mano a una velocidad asombrosa, y luego tocó el sello en la espalda del oso. Al principio no pasó nada, pero en un segundo comenzó a brillar iluminando el oscuro bosque. Al mismo tiempo la boca de King se abrió lanzando un grito extraño. Su voz había salido mucho más ronca y gruesa, además que parecían ser unas cuantas voces al mismo tiempo. Comenzó a retorcerse en su lugar, haciendo muy difícil sostenerla correctamente. Su camisa se rompió dejando al descubierto completamente su torso. Para asombro de todos, notaron como la piel se levantaba formando una extraña silueta con forma de mano. Y cuando desaparecía aparecía otra y otra, como si algo dentro de King quisiera salir de su estómago. En las ramas todas veían con shock lo que sucedía, mientras Igao y Kurenai sentían unas ganas tremendas de vomitar. King lanzó un grito más mientras un extraño líquido negro salía disparado como saliva. Abrió los ojos aunque la pupila estaba en su nuca y comenzaron a salir lágrimas rojas, como si fuera sangre. Las manos comenzaron a escalar desde el ombligo de King hacia las costillas y luego los pechos que se balanceaban de lado a lado. Enseguida llegaron al cuello, que pareció expandirse como si la chica tuviera algo atorado. Con un grito más, una extraña gelatina negra comenzó a salir de la boca de King. Palpitaba como un corazón y en su superficie podían aún notar las manos como si algo intentara salir. Para cuando salió completamente del cuerpo de la peli negra, el sello que tenía se convirtió en tinta nuevamente y se disolvió. Esa extraña gelatina negra comenzó a avanzar, las manos apareciendo lo movían hacia el oso, y donde Naruto estaba aún canalizando chakra al sello. Cuando la gelatina llegó a la altura del oso, una mano empujó con más fuerza, haciendo que se estire hasta tocar el sello. Ni bien lo tocó, este se tragó la masa, dejando como única muestras de lo ocurrido un rastro negro. ¡Qué asco!, dijo Sakura con la cara verde, de rodillas en la rama y con ganas de vomitar. ¿Qué fue eso?, comentó Ino de igual forma, incluso apestaba como a basura podrida. Era el parásito, respondió Temari, aún mintiéndose en pie pero por muy poco. Había visto muchas cosas en su vida, pero eso había estado en otro nivel. Qué perturbador, comentó Ana, su anterior estado excitado completamente olvidado. Naruto se alejó hasta donde estaban Kurenai y Igao, atendiendo a una King sollozando a pesar de estar profundamente dormida. Parece que le rompió un par de costillas, moretones están comenzando a aparecer. Desvió un poco la tráquea, murmuró Igao analizando a su amiga. También parece que desgarró un par de músculos. Nada que no pueda curar, por suerte, solo necesitará estar completamente quieta durante una semana como mínimo. Ni bien terminó de hablar, el oso se levantó con un rugido de dolor y furia. Naruto alcanzó a reaccionar a tiempo, tomando con sus cadenas a Igao y Kurenai, mientras tomaba en sus brazos a King y saltaba hacia una rama. ¿Qué sucede?, preguntó Sakura. Creo que está peleando, respondió Naruto al ver cómo el oso se movía torpemente y se golpeaba contra un árbol como si intentara detener el dolor. Un momento después escucharon cómo los huesos se rompían, haciendo al oso, aún inconsciente a pesar de todo, rugir adolorido e intentar golpear algo invisible. La sangre comenzó a escurrirse mientras se abría la piel. Vieron cómo en distintos sectores la piel comenzaba a chuparse como si hubieran drenado el líquido de ese sector, haciendo que todo se contraiga.
El pecho del oso se metió hacia su caja torácica con un crujido del hueso y casi enseguida los ojos explotaron. Con un último rugido el oso cayó al suelo de espaldas muerto. Pero aún así la carne comenzó a meterse. El parásito aún estaba comiendo y lo estaba haciendo a una velocidad alarmante. Tengo que activar el otro sello, comentó Naruto saltando. Mientras el pelirrojo hacía las posiciones de manos, vieron como lo que comenzaba a ser solo piel y hueso de un enorme cuerpo se comenzó a disolver y convertirse nuevamente en esa masa gelatinosa negra, y nuevamente se podían ver las manos intentando salir de esa cosa. Para cuando Naruto activó el segundo sello en el hombre, el oso ya no existía y la masa se acercaba al pelirrojo con las manos, estirándose como si buscara más carne para comer. Colocó las manos en el sello del pecho del ninja, mientras pensaba en que no quería hacerle esto ni a su peor enemigo, pero no tenía otra opción. La masa se detuvo un momento antes de gritar, un grito chillón que les partió los tímpanos. Estaban seguros que era esa clase de grito que podía partir vidrio, pero este en especial podía partir vidrio templado y reforzado. Las manos comenzaron a salir del lado contrario a Naruto e intentaban tomar algo para evitar acercarse al sello, pero no pudieron hacer nada mientras, aparentemente sin nada, era chupada hacia el Otonin, dejando el mismo rastro negro pero más pronunciado por la desesperación del parásito para huir. Cuando estaba cerca el Otonin, abrió la boca de la misma forma que Kin anteriormente, mientras sus ojos estaban de vuelta solo dejando ver el globo ocular. Ahora no hubo grito, solo un quejido ahogado, mientras la masa comenzaba a meterse por la boca, causando casi la misma cosa que estaba haciendo en Kin, solo que al revés. Las chicas en la rama veían todo asqueadas. Cuando la masa negra terminó de ser tragada, el bosque se quedó en completo silencio mientras el sello en el pecho del hombre brillaba ligeramente en color rojo. Las runas giraron rápidamente antes de detenerse y dejar que el ninja volviera a la inconsciencia. Naruto jadeando se alejó mientras las chicas descendían para verlo. ¡Demonios!, murmuró Anko impresionada. Ella mejor que nadie había visto algunas de las escenas más perturbadoras y asquerosas de la vida, pero esto se llevaba el premio. Igao, revisa al tipo por favor. No queremos que muera antes de hora, comentó Naruto entre jadeos. Sakura se acercó rápidamente preocupada. ¿Qué te sucede? Solo estoy cansado y mis reservas de chakra están casi terminadas, respondió Naruto recostándose en el suelo. Necesito descansar. Con eso cerró los ojos y dejó que el sueño lo alcance, para que él de todos perdiera todo su chakra, murmuró Ino preocupada. Esto debió ser muy pesado. Sakura asintió mientras Kurenai lo cargaba con suavidad. ¿Cómo está?, preguntó Temari viendo a Igao revisar al ninja. Necesitaban al tipo vivo y no quería haber pasado por eso para nada. Está bastante bien, un poco peor que Kin por el tamaño de la masa, pero nada muy preocupante. Regresemos a la torre, allí estaremos más cómodos, sugirió Anko mirando de Naruto a Kin, ambos durmiendo cómodamente. Todas estuvieron de acuerdo y comenzaron su camino a la torre en el centro del bosque. Había sido una experiencia muy iluminante, por decirlo de un modo aceptable. Ahora entendían un poco más lo peligroso que había sido ese sello y las hacía pensar para qué estaba planeado. Si alguien como Orochimaru lo había hecho, para nada bueno de seguro. Y han pasado 3 semanas desde el término de la segunda etapa del examen Chunin, 2 semanas desde que salió del hospital y se sentía más viva que nunca. Por primera vez en su corta vida, estaba disfrutando de las cosas sin preocuparse por mantener feliz a su padre. No le importaba si su hermana estaba siendo entrenada exclusivamente por los mejores guerreros del clan, no le importaba si al final terminaba obteniendo el sello del pájaro. Ni siquiera había pensado mucho en Naruto, lógicamente estaba preocupada por él. Después de todo era su compañero y podía decir que amigo, pero románticamente hablando no había pensado en Naruto en lo más mínimo. Ni siquiera se había preocupado mucho por todo el aspecto ninja de su vida, no había pisado un campo de entrenamiento en esas 2 semanas. Lo único que había hecho era dormir en su aburrida casa, despertar y desayunar sola como comúnmente hacía, porque ya todo el mundo estaba despierto entrenando, y salir con Tayuya a hacer algo. Pasear en un parque o investigar la aldea. Ahora conocía lugares que nunca antes había visto. Y Tayuya era una amiga sumamente cálida, era como un bálsamo para su tormentosa vida, era divertida, muy graciosa cuando se ponía a insultar por cualquier razón, también podía ser seria cuando la situación lo requería y podía ser aterrado cuando la enojaban. Pero a la final, con todos sus defectos, era una increíble y fuerte mujer que había logrado traspasar sus barreras, como si no hubieran estado allí en primer lugar.
le contó sus miedos, sus anhelos, le contó de su vida, le contó algunos de sus secretos. Tayuya se había convertido rápidamente en su mejor y más querida amiga. Ella también le había contado muchas cosas, muchos de sus miedos y sus esperanzas. Estar con la pelirroja la llenaba de calma y felicidad, una felicidad que nunca creyó existía. Habían discutido mucho sobre muchas cosas, y también sobre Naruto, quien parecía que desagradaba a su amiga, pero no podía culpar al chico, por lo menos no completamente. Aunque Tayuya lo insultaba con palabras que la sonrojaban hasta que su rostro podía freír un huevo cuando escuchaba su nombre. No podía creer que no se fijara en ella y estuviera tan enamorado de una chica molesta y desagradable. No podía entender cómo no la había invitado a salir desde hace mucho, pero al mismo tiempo no podía entender cómo es que Hinata gustaba de un estúpido gritón como el chico. Ninguna lo conocía en verdad o lo había visto siquiera desde el término de la segunda etapa, así que Hinata no podía contarle mucho sobre el cambio de apariencia y si seguía siendo el mismo chico. Por lo poco que había convivido con él en las preliminares parecía haber madurado de la noche a la mañana, pero por lo demás no podía asegurar nada. Tayuya quería tenerlo al frente para darle un pedazo de su mente, y por la cara que ponía cuando lo decía Hinata, estaba segura que no solo lo insultaría, sino que habrían también repercusiones físicas. De todos modos, esas 2 semanas eran los recuerdos más preciados que tenía, y con cada día que pasaba se sentía que Tayuya se convertiría en una parte fundamental de su vida. Se convertiría en una de las personas más importantes en su vida, si no en la más importante. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy?, preguntó Tayuya viendo de lado a lado en la calle abarrotada de gente. No pienso volver a tu casa porque tu padre me queda viendo con cara de que me quiere matar cuando me ve. Hinata se achicó en su lugar recordando cómo había llevado a su amiga a su casa hace un par de días. Su padre no era muy agradable con nadie más que con Hanabi y un par de chicos del clan, que eran sumamente hábiles ninjas, y al parecer había cogido una aversión hacia Tayuya cuando la conoció. Bueno, también podría ser porque la chica lo insultó cada 2 palabras, al escuchar cómo la despreciaba y la decía una débil que en lugar de buscar amigos debería concentrarse en el entrenamiento. Tuvo que llevarse a Tayuya lo más rápido posible de allí para que no comenzaran un concurso de insultos el uno contra el otro. Podríamos hacer algo de entrenamiento, murmuró cohibida. La pelirroja la regresó a ver enseguida y suspiró cuando vio su cabeza baja. ¿No me digas que te pusiste así por el pendejo de tu padre?, preguntó con molestia. Ya te lo dije, no deberías hacer caso de la estupideces que dice un hombre que se viste con las sábanas de su cama. Se rió suavemente. Cada que decía eso se imaginaba a su padre vistiendo en verdad las sábanas y no había mucha diferencia si era sincera consigo misma. Pero quiero ser fuerte, respondió tranquila. Ese era el efecto que tenía Tayuya con ella. Ciertamente quieres serlo, pero no de la manera que piensas, mencionó la otra chica sonriendo contenta por ver la sonrisa en los labios de Hinata. Por alguna razón ver sonreír a su amiga la ponía en un estado a ella misma en el que incluso no decía una sola mala palabra en todo el día. ¿A qué te refieres?, preguntó Hinata confundida. Tayuya silbó un momento para molestar a Hinata, lo que logró más rápido que otras veces, pero causó la misma sensación de logro que siempre. Se rió al ver el puchero en la cara de la peli azul y negó con la cabeza. Para tratar tan duro en mostrarte como una princesa Iga, está siendo bastante infantil. Se rió aún más cuando su amiga la golpeó ligeramente en el hombro. Bien, lo que quiero decir es que tú no quieres ser un ninja. Hinata dejó de caminar en ese mismo momento y frunció el ceño. Yo quiero ser un ninja, nací en un clan ninja, las mujeres en mi clan son educadas desde bebés para convertirse en poderosas kunoichis que eleven el prestigio que viene con el apellido Iga. Te estás mintiendo a ti misma nuevamente, respondió casualmente. El que me hubieras respondido que quieres ser una kunoichi porque en tu clan así se las ha educado desde bebés, ya me dijo que te estás obligando a esto por razones externas. ¿Tú qué sabes?, preguntó Hinata elevando la voz. Considerando que siempre hablaba suavemente era como si hubiera gritado. No eres una ninja, no eres de un clan. Tayuya también la regresó a ver frunciendo el ceño. Bien sabes que tengo habilidades ninja o no me hubieras preguntado por entrenamiento, murmuró. Si bien no vengo de un clan, esto es algo que yo quería ser fuerte, quería poder defenderme. Incluso llegó un momento en el que Hinata la miró atentamente. La pelirroja había hablado muy poco de su pasado, aunque por lo que había dicho sabía que no había sido una vida en lo más mínimo fácil. Dilo. Tayuya miró atentamente a la peli azul y suspiró. Hay momentos en esta profesión en las que incluso tiene que gustarte el matar. Fue casi un susurro, pero Hinata tenía buen oído. Abrió los ojos y la boca sin saber qué decir o qué pensar. Yo lo he hecho y en la mayoría de las veces me gusta matar. Te da un sentimiento de poder, de superioridad.
Pero así es la vida ninja, interrumpió rápidamente, el fuerte se come al débil, no solo físicamente, no solo el que más chakra o técnicas tiene, también el más fuerte mental y el más fuerte sentimentalmente se come al más débil, miró a su amiga con fuerza, con poder en su mirada, piénsalo bien Hinata, ¿es esto de verdad lo que quieres? Con eso se dio media vuelta y comenzó a caminar nuevamente dejando a su amiga sola, sabía muy bien que tenía que pensar las cosas con claridad y pensarlo por ella misma. Tenía que tomar decisiones para ella y no para los demás, no pensar en su padre, en su hermana o en su clan, simplemente para Hinata Iga. Ya habían pasado 3 semanas y solo faltaba una para las finales, Kim aún se encontraba reposando por el cambio del sello, mientras Naruto y las demás chicas seguían con sus rutinas. No habían podido encontrarse todos juntos desde esa noche en el campo de entrenamiento 44, cada una tenía sus responsabilidades y las únicas que tenían tiempo libre de verdad eran Sakura e Ino, aunque se la pasaban entrenando de todos modos. No con Naruto porque el pelirrojo tenía que comenzar a aumentar el ritmo en esas 2 semanas para sus peleas, además de que tenía que comenzar a estudiar a sus rivales. Kurenai le había dicho sobre el secreto del Kage Bunshin, por lo que había sido relativamente sencillo comenzar esa última parte, además ese secreto también podía aumentar la velocidad de su entrenamiento. El único problema es que no había tomado en cuenta la sobrecarga mental al momento de disipar los clones y había recibido una reprimenda bastante dura por parte de Igao, quien lo había llevado al cuartel Anbu para que lo curaran, casi había tenido un derrame cerebral. Desde ese día para entrenarse había tenido que hacerlo con un máximo de 30 clones. Y si estaba entrenando su tercer Kekkei Genkai máximo con 10. Sea como sea, había mandado clones a espiar a sus rivales y comenzó como no con Kakashi y Sasuke. El ninja que copia había sido bastante inteligente y se había llevado a su aprendiz fuera de Konoha con el permiso del Hokage para entrenarlo. Para su mala suerte, sus nuevos sentidos hipersensibles lo ayudaron a rastrearlos muy fácilmente y los encontró en unas montañas desiertas donde podían hacer destrozos sin preocupaciones. Tenía que reconocer que estaba impresionado con la forma en que Kakashi estaba entrenando a Sasuke, estaba aumentando su velocidad y resistencia, claramente con la idea de que se enfrentaría a Gaara. También lo estaba entrenando con el Chidori y con su Sharingan. El primero era relativamente fácil, pero como no se había preocupado en mejorar su control de chakra, Sasuke desperdiciaba una increíble cantidad del mismo para la técnica y por lo tanto no tenía el suficiente control sobre el ninjutsu. Con el segundo, por lo que podía ver ahora, tenía 2 comas en cada ojo, lo que mejoraba sus capacidades, no solo dejaba que se moviera más rápido, sino que también podía ver todo más lento, copiar técnicas más rápidamente y fácilmente. Era lo que lo había ayudado con su velocidad en tan poco tiempo, como sea una vez tenía lo que quería, el Chidori pudo desaparecer y mandar la información recolectada hacia el original. El siguiente era Neji-Iga, mientras anteriormente se entrenaba con Tenten, ahora estrenaba solo lo que perjudicaba la velocidad con la que lo hacía. Además de que tenía que buscar sus propias formas de mejorar, en especial en el uso de su jutsu, le había robado su forma de entrenarse solo porque parecía impresionante y parecía funcionar muy bien no solo con el uso del Byakugan. Amarró varios troncos pesados y macizos a sogas que al mismo tiempo estaban amarradas a los árboles alrededor y comenzaban a balancearse de un lado al otro con bastante velocidad. Neji estaba en el centro, lo que lo hacía literalmente el blanco, tenía que estar muy concentrado y tenía que utilizar su jutsu a todo su potencial para no ser golpeado. Lo malo del ejercicio es que duraba solo unos cuantos minutos al no tener ninguna ayuda, pero Naruto no tenía ese problema ya que podía crear los clones que hicieran a los troncos balancearse de manera distinta y que no se detuvieran. Por otro lado, también lo había visto utilizar un par de jutsus bastante interesantes, lógicamente eran jutsus específicos para el clan, por lo que no necesitaba aprenderlos, pero de todos modos se enfocó en ellos para aprender sus defectos y cómo se los podía superar. Para Gaara ha decidido ser más directo y fue a la mejor fuente de información, claro que solo recurrió a ella cuando se dio cuenta que Gaara podía burlarlo tan fácil como él había logrado burlar al chico de la arena. Por ende no había quedado más remedio que ir en busca de Temari para buscar información. Cuando le pidió información sobre el chico, la rubia se había negado rotundamente a hablar, no iba a traicionar a su hermano aún y cuando el que buscaba la información era el chico que le gustaba. No tenía nada que ver el que de esa manera el pelirrojo pasaba mucho más tiempo con ella también e incluso habían ido en un par de citas, aunque de eso Naruto no tenía ni la más mínima idea.
Luego de un tiempo se dio cuenta que entre conversación y conversación le fue sacando la información que quería. Solo se dio cuenta de ello cuando confesó que su hermano era el Jinchuriki del Chibi. Si antes ya la había sorprendido, ahora no sabía cómo expresar lo que sentía. Sacarle información con simples conversaciones era impresionante. Las kunoichis tendían a hacer eso, pero utilizando el atractivo sexual. Algunas veces incluso tenían que utilizar su cuerpo por completo para conseguir información. Ella lógicamente, al saber que Naruto era un ninja, estaba más atenta a ese tipo de cosas. Pero el pelirrojo de todos modos le sacó información. Una vez sabía lo que estaba pasando, puso aún más atención en lo que decía. Naruto solo le sonreía cuando se daba cuenta que estaba dirigiendo la conversación a un punto en el que inevitablemente hablaría sobre las habilidades de su hermano. De todos modos había logrado conseguir la suficiente información para saber más o menos a qué se estaba enfrentando, así que no importaba y disfrutaba mucho de estar con Temari, más aún sin preocuparse por conseguir información. También había sacado información de Kankuro, mucho más fácil porque Temari tendía a quejarse de lo presumido que era su hermano mayor y lo descuidado que era en algunas cosas. De ahí en más sabía qué tipo de habilidades tenían los demás miembros que pasaron, y del único que tenía que cuidarse en extremo era de Shikamaru. Era sumamente inteligente y por lo que había oído, estaba prestando aún más atención a su entrenamiento, siempre y cuando tuviera tiempo para acostarse en un tejado y ver las nubes, claro está. Así que con eso se enfocó en preparar su Keko y Genkai más complicado. Era tan pesado que no podía usarlo más de unos 10 minutos como mucho. Y eso que al principio no podía utilizarlo más que unos 3 como mucho, antes de tener un dolor de cabeza tan grande que si no fuera por su increíblemente acelerada tasa de curación, se habría desmayado más veces de la que era clínicamente saludable. Tenía que reconocer que si no fuera por el Kage Bunshin, no hubiera podido aumentar el tiempo que podía utilizarlo tanto. Lo siguiente que se había dado cuenta es que necesitaba mínimo media hora para recuperarse y volver a ocuparlo nuevamente, pero si lo activaba tan rápido el tiempo que podía utilizarlo se reducía a entre 8 y 8 minutos y medio, y se iba reduciendo si nuevamente lo ocupaba después de media hora. Anko le había recomendado no ocuparlo más de 2 veces por día. Se curaba increíblemente rápido, pero a la larga tanta migraña tenía que causar un daño que podía ser irreparable incluso para sus genes Uzumaki y la ayuda del Kyuubi. Ella mejor que nadie sabía las repercusiones que podían causar algunos jutsus y técnicas, ya que tenía el mismo sello de maldición que Orochimaru le había dado a Sasuke, solo que era más experimental y por tanto mucho más dañino, temperamental y mucho más perjudicial para los demás. Eso también había llevado a entrenarse en Finjutsu mucho más. Estaba decidido a aprender sobre el sello de maldición. Quería quitarle el sello a Anko, y si no se podía por lo menos mejorarlo y evitar que causara problemas tanto para el usuario como a la gente alrededor. Como plus, ese sello había evitado que Anko pudiera avanzar en su carrera y se había quedado estanca en Tokubetsu Jonin. Los consejos evitaban que fuera una Jonin completa por miedo a que desertara o cualquier otra razón que se les ocurriera, ignorando a propósito que el Uchiha tenía el mismo sello. La marca de maldición era al parecer mucho más complicada, no porque no entendiera el sello, sino porque no había información sobre el mismo. Era una creación de Orochimaru al parecer, solo se sabía lo que se había estudiado del sello de Anko, y al ser este un sello de experimentación, solo había tanto que podían estudiar sin perjudicar a la Jonin. Él era un principiante y aunque entendía cómo trabaja la marca, le era imposible deshacerse de él o cambiarlo sin ayuda de algún libro de ayuda. Sea como sea, había sido una semana bastante productiva y parecía que la siguiente semana sería igual. Parece que estás mejorando rápido, dijo Igao guardando su espada, pero pareces estar distraído hoy. Naruto suspiró mientras dejaba que su guadaña desapareciera. No sé cómo explicarlo, se rascó la nuca y miró al suelo. Si sabes que los animales tienen este sexto sentido para alertarlos sobre algún peligro natural, ya sea un terremoto o un incendio y cosas así. Igao asintió algo confundida. Bueno, es algo parecido, me siento como si algo malo va a pasar hoy, pero no sé qué es, por lo que mi mente está vagando en todo momento. La Pelirila asintió sonriendo. No deberías preocuparte tanto, eres fuerte, estoy segura que podrás defenderte de sea lo que sea que pase. Luego se rió suavemente. Te he visto un par de veces con Temari, ¿qué está pasando allí?
Preguntó para cambiar de tema y aunque parecía estar bien con ello, también sentía envidia sin saber por qué. Naruto se sonrojó y sonrió, le he estado sacando información sobre sus hermanos. Y Gao estaba sorprendida, una parte del examen Chunin que el Hokage nunca menciona es que en este mes se tiene que estudiar a sus adversarios, para que pudiera pasar aunque no ganaran. Muchos de los genin en los últimos tiempos no lo hacían, solamente veían su propia fuerza y no les importaba nada más. Y aunque era bueno estar preparado de ese modo, también tenían que tener información que podría hacer tu trabajo más fácil. Después de todo eran ninjas y su principal trabajo era conseguir información que la gente no quería que otros supieran. ¿Y has estado saliendo en citas con ella solo para eso? Preguntó nuevamente divertida porque Naruto no viera lo que de verdad estaba haciendo, sabía que el pobre chico no había sido educado correctamente y desconocía algunas cosas básicas sobre la interacción entre dos personas, en especial entre personas de diferentes sexos, pero no esperaba que tanto. El pelirrojo se sonrojó y abrió la boca para responder aunque enseguida la cerró nuevamente. ¿Hemos estado saliendo en citas?, preguntó asombrado. La chica se rió escandalosamente mientras veía al pelirrojo volverse del mismo color que su cabello. Creo que has estado teniendo citas con todas las chicas desde hace un par de semanas, pero parece que Temari está ganando terreno rápidamente. Naruto abrió los ojos y boca otra vez, no eran solo salidas para distraerse, se quejó al ser burlado de ese modo. Estaba más que claro que no eran simples salidas para despejarse, mencionó la chica divertida. Bueno, las que hemos salido todos juntos, eso sí, pero cuando vas solo con una chica, eso en una cita. Abrió la boca para responder y se quedó quieto asombrado. He salido en citas con Sakura, susurró en éxtasis, y ella no se quejó. Y Gao rodó los ojos, sabía que la pelirrosa llevaba la delantera en ganarse el corazón del chico desde hace tiempo, pero parecía que Naruto había dejado de lado esos sentimientos, por eso Sakura se esforzaba tanto en llamar la atención del despistado chico. Pero ahora parecía que en verdad Naruto solo estaba intentando que sus sentimientos no se notaran para hacer feliz a la chica. Todas sabían que tanto Sakura como Ino antes estaban desagradablemente obsesionadas con el Uchiha. Bueno, tengo que volver a la sede Anbu, supongo que nos veremos en la final. Vamos a comenzar a duplicar rondas para mantener la seguridad en la aldea. Luego sonrió macabramente, intenta invitar a las chicas formalmente. Nos vemos. Desapareció en una nube de polvo y hojas mientras se reía de la cara de Naruto. Se quejó un momento con la cara tan roja que podía servir de fogata y comenzó a caminar pensando en lo que había aprendido, la sensación de que problemas se avecinaban siendo ignorada por el momento. Tosió un par de veces mientras se ajustaba el chaleco de la aldea para conservar el calor. Ese día no le tocaba el turno nocturno, pero había apostado con su amigo y había perdido, por lo que no había más remedio que trabajar doble turno sin paga. Para empeorar las cosas se suponía que ese era el último día tranquilo de su novia y no podía pasar con ella por estar en el frío vigilando que nada que perjudique a la aldea suceda. Más aún cuando 5 aldeas ninjas estaban allí, podían estar con permiso dentro de la aldea, pero eso no negaba el peligro que representaban. Por un par de meses habían tenido que estar en completa guardia, por lo menos nada había pasado y parecía que las cosas terminarían bien para todos, con unos cuantos genin muertos gracias al examen, pero era bastante normal en un pueblo ninja. Estaba por comenzar a toser nuevamente, cuando notó una sombra moviéndose rápidamente por los tejados. Con mucha fuerza de voluntad logró mantener su pésimo estado de salud escondido y comenzó a seguir a la sombra. Se detuvo después de un par de minutos, escondiendo su presencia lo mejor que pudo y prestó atención a lo que sucedía al frente. Reconoció a Kabuto Yakushi y Dosu Kinuta, ambos participantes de los exámenes, pero estaba bastante extrañado en por qué se estaban reuniendo. ¿Deseas algo?, preguntó Kabuto, con aburrimiento, pero a pesar de todo parecía saber que esto iba a ocurrir. Sé lo que están haciendo, respondió el enmascarado mientras tensaba sus músculos. Nos dieron este extraño sello diciendo que nos daría fuerza, pero no veo ningún beneficio, en especial porque casi morimos contra esos asquerosos genin que nos encargaron matar, incluso le dieron una marca de maldición a uno de ellos. Gruñó con molestia, investigué un poco y sé que este sello nos va a matar. Kabuto siguió viéndolo con aburrimiento. Felicidades por descubrirlo. Dosu gruñó nuevamente. ¿Qué es lo que esperan lograr con este sello?, preguntó mientras dejaba al descubierto el brazo metálico. Se suponía que seríamos fuertes para cuando la invasión comience, no que nos matarían como carne de cerdo.
¿En serio crees que Orochimaru-sama se tomaría el tiempo con gente como ustedes? Preguntó Kabuto divertido, en especial con alguien que no nota cuando lo están siguiendo y habla de más. El peli blanco lanzó un kunai hacia donde estaba Hayate escondido haciéndolo saltar lejos y mostrarse, así que después de todo estás trabajando para Orochimaru, murmuró el Chunin tosiendo, desenvainó su espada y se preparó para la pelea, tendré que atraparte para sacarte información. ¿Quién dice que saldrás vivo de aquí para siquiera decir algo sobre esta reunión? Dijo Kabuto también poniéndose en posición. Dosu por el contrario maldijo su mala suerte, solo suponía que podía tener algo de oportunidad contra Kabuto, pero ahora también se estaba enfrentando a un Chunin de Konoha. Con un impulso fuerte Hayate llegó en segundos hasta la posición de Kabuto y lanzó una barra diagonal esperando conseguir un corte en todo el pecho, pero Kabuto era rápido y no solo lo evitó, sino que lanzó un kunai hacia una de sus piernas, tuvo que mover su espada con una mano para defenderse mientras con su brazo libre se protegió del golpe de Kabuto. Kakashi tenía razón, eres muy peligroso, dijo Hayate. Es mala idea evitar mis golpes de ese modo, murmuró Kabuto con una sonrisa, ahora ocurrirá eso. Para asombro de Hayate sintió como su brazo se dormía y enseguida cayó inerte, se agachó evitando un nuevo ataque y saltó lejos, comenzó a revisar rápidamente su brazo, por lo que podía decir tal vez había cortado nervios o ligamentos, no estaba seguro porque con tanta adrenalina recorriendo su cuerpo no sentía dolor. Sea como fuera Kabuto tenía una habilidad impresionante para haber hecho lo que hizo con un ataque tan simple y sin que se diera cuenta. Ahora podía decir claramente que estaba en desventaja, hay que tener mucho cuidado contigo, murmuró tosiendo mientras veía las manos de Kabuto brillar. Son bisturís de chakra, comentó divertido, casi enseguida se agachó evitando el golpe enviado por Dosu, así como Hayate se sorprendió al sentir como sus oídos sangraban y como se quedaba sordo. No se olviden de mí, gruñó el enmascarado, levantó el brazo para detener la espada de Hayate y lo pateó en el pecho, los voy a matar a ambos. Pero para su asombro vio como la sangre que salía de los oídos de Kabuto se detenía y parecía que el ninja médico estaba como nuevo, yo no estaría tan seguro, se burló el de lentes, olvide la habilidad de tu brazo pero no volverá a ocurrir. Hayate se quedó quieto analizando qué hacer, sin un brazo estaba desbalanceado, algo que para un espadachín como él era muy importante, para empeorar las cosas Kabuto era demasiado bueno como para enfrentarlo en desventaja, la mejor opción que tenía era escapar de algún modo y buscar ayuda. Kabuto gruñó cuando Dosu volvió a evitar su bisturí de chakra con su brazo metálico, pero sonrió cuando lanzó una patada, y el genin no fue lo suficientemente rápido para evitarlo, sigues siendo un simple genin, la patada le sacó todo el aire y lo mandó a volar un par de metros. Cuando se detuvo escupió sangre, la patada había sido increíblemente poderosa y su velocidad no se comparaba con la del peli blanco, había creído que sería fácil vencerlo porque a pesar de ser la mano derecha de Orochimaru al inicio de los exámenes lo había ridiculizado fácilmente, ahora se daba cuenta que solo era un muy buen actor. Saltó lejos cuando Kabuto atacó con un par de kunais y corrió hacia donde estaba E. Iban a tener una oportunidad de vencer, tendrían que trabajar en equipo por el momento. Hayate lo vio acercarse y se preparó para atacar, pero enseguida se dio cuenta que no buscaba pelear con él, miró a Kabuto que se acercaba mucho más rápido y se preparó, cuando estaba a una buena distancia, se impulsó con chakra para subir su velocidad y preparó su espada. Kabuto a duras penas se logró verlo y evitó el primer intento de ataque, pero enseguida le llegó otro desde abajo, llámenlo loco pero parecía que había más de una espada, evitó esa estocada y enseguida tuvo que agacharse y seguido inclinó el cuerpo hacia la derecha para evitar otro corte. Se dio cuenta que gracias a la falta de un brazo, tenía una ventana de 2 segundos entre cada ataque, por lo que tenía posibilidad de contraatacar en ese tiempo. Estaba por realizar su movimiento cuando apareció Dosu. Se maldijo mentalmente por no recordar a esta molestia y prestó especial atención a su brazo sónico, para no terminar con los oídos reventados. Se curaba increíblemente rápido pero de todos modos era molesto y lo dejaba desequilibrado el tiempo suficiente para que el Chunin lo matara. Empujó el brazo entrante de Dosu, que terminó por golpear a Hayate y saltó lo más fuerte que pudo mientras esos dos estaban enredados. Comenzó a hacer sellos de mano rápidamente y aspiró la mayor cantidad de aire que pudo. Nunca fue muy bueno para ninjutsu, pero se defendía y este ataque era uno de sus favoritos. Katon. Funsaiki, elemento fuego. Desintegrador, exhaló todo el aire que enseguida se calentó y ardió en llamas, mientras se formaba una enorme serpiente de fuego.
Ayate y dos vieron con asombro cómo se creaba una serpiente enorme de fuego amarillo. El espadachín sabía que en especial con las técnicas Katón el color del ataque podía variar dependiendo de lo que hayas comido. Pero eso se suponía era solo aplicable para técnicas categoría D, o sea las más débiles. El que esta técnica fuera de color amarillo solo le daba una mala sensación. Ambos ninjas saltaron lo más rápido posible hacia los lados, intentando evitar ser calcinado por la serpiente. Pero lo asombroso de la técnica no solo era el color, y Ayate lo notó enseguida cuando su brazo completamente inservible rozó la serpiente y casi enseguida vio como sus dedos comenzaban a hacerse cenizas y pronto le siguió la mano. Sabía que no se detendría hasta quemarlo por completo, por lo que actuó con rapidez y se cortó el brazo a la altura del bíceps. Vio con sorpresa cómo el brazo se quemó por completo antes de tocar el suelo, pero no se quedó allí, tuvo que saltar lejos cuando sus sentidos le alertaron del peligro. La técnica lo estaba siguiendo como si fuera una serpiente de verdad cazándolo. Saltó nuevamente asegurándose de ni siquiera acercarse en lo más mínimo al fuego para que el resto de su cuerpo no termine como terminó su brazo. Lo único bueno es que ahora no tenía el peso muerto de su brazo inservible. Lo malo como ninja y espadachín necesitaba ambos brazos. Dos notó como el brazo del ninja de Konoha desaparecía, así que se aseguró de no estar cerca. El problema es que ya estaba cansado y su velocidad no se comparaba a la de un Chunin. Ni siquiera se dio cuenta cuando la serpiente dio la vuelta a una velocidad de vértigo y lo atacó antes de que tocara el suelo. La serpiente cerró la boca a la altura de su hombro, desprendió su brazo con suma facilidad. Ni siquiera alcanzó a gritar antes de estar muerto. El resto del cuerpo comenzó a hacerse cenizas igual de rápido, y cuando había pasado un minuto ya no existía el ninja de Oto. Ayate se dio cuenta que Kabuto seguía exhalando fuego para mantener la técnica, lo que quería decir que no podía dejar de hacerlo o la serpiente desaparecería. Además, para ser una técnica tan devastadora, quería decir que absorbía grandes cantidades de chakra. Viendo una ventaja mientras la serpiente se comía a Dosu, se adelantó hacia Kabuto listo para matarlo. El peli blanco ya había tomado en cuenta la reacción de Ayate, por lo que ni bien se movió terminó la técnica y saltó lejos lanzando dos kunais con papel bomba atados a ellos. Ni bien tocaron el techo del edificio explotaron. Por suerte para Ayate había notado los kunais entrantes y decidió alejarse. De todos modos recibió unos cuantos cortes de parte de los restos del edificio. Levantó la espada rápidamente y detuvo el kunai en la mano de Kabuto. Eres muy bueno, Jinin-san, pensar que notarías el papel bomba. Es un movimiento clásico cuando te alejas de ese modo, respondió mientras tosía ligeramente. Tú no te quedas atrás, pero ese último jutsu debió haber gastado mucho de tu chakra. O no te preocupes, me recupero rápido, ¿recuerdas? Sonrió divertido. Para hacer esa clase de técnica se requiere mucho chakra, por lo que me asegure de mantener una reserva. Sintió más que vio como la mano libre de Kabuto se llenaba de chakra y se alejó rápidamente para no ser cortado por el bisturí nuevamente. Eso estuvo cerca, susurró cansado. Kabuto aprovechó ese momento para sacar un pedazo de pergamino con un sello en él. Este es un sello de contención especialmente hecho para el chakra. Orochimaru-sama me lo dio, se lo coloco en el antebrazo y lo activo. Contiene un cuarto de mi chakra completo. Lastimosamente no puedo ocupar más de uno por día, pero es suficiente para matarte. Nuevamente se lanzó contra Ayate, que a duras penas alcanzó a evitar el primer ataque pero no la patada, que lo mandó lejos y le sacó todo el aire. Clavó la espada en el techo y se impulsó hacia un lado para evitar los shurikens que lanzó el peli blanco, y enseguida levantó su pierna para soportar la patada. Le hubiera roto un par de costillas. Maldición, ahora es más rápido, murmuró Ayate tosiendo. Él era más rápido pero se estaba cansando, y el perder un brazo tan rápido le había costado mucho en la pelea. Lo había forzado a esforzarse el doble con cada ataque y el baile de pétalo, la técnica que había ocupado antes de que Kabuto lanzara la serpiente, también consumía chakra. ¿Qué pasa, Jinin-san, ya estás cansado?, preguntó burlón Kabuto. El estar enfermo no debe serte de mucha ayuda, ¿cierto? Ayate tosió nuevamente como si estuviera confirmando lo que decía el traidor, pero el verdadero problema es que había subestimado a Kabuto. Se lanzó al ataque sin pensar, creyendo que sería un simple genin bastante malo, considerando que había repetido varias veces el examen Chunin. Como plus debió haber hecho caso de lo que dijo Kakashi, pero Igao le había dicho lo que había hecho con sus alumnos y decidió no prestarle mucha atención a un idiota como ese. Debió actuar más como el ninja que se supone debía ser, en lugar de estar pensando en cuestiones personales. Ahora estaba pagando el precio, y cómo iban las cosas pagaría con su vida. Solo respóndeme, ¿qué es lo que quiere hacer Orochimaru?, ¿Qué te hizo? preguntó levantándose.
No tiene importancia, no vas a estar presente cuando lo haga, dijo Kabuto mientras se lanzaba nuevamente hacia el espadachín. En su mano derecha tenía su kunai especializado, mientras en su mano izquierda tenía activo el bisturí de chakra. Contuvo con su espada el kunai y tuvo que retorcer su cuerpo de forma extraña para evitar el bisturí. El problema es que tenía resentidas las costillas de la patada anterior y lo hizo aflojar el agarre en su espada. Kabuto aprovecha y pateó de nuevo en el punto donde Sabia tenía problemas. Con gran satisfacción escucho como las costillas terminaban por romperse. Hayate volvió a salir volando, pero ahora su espada se escurrió por sus dedos, por lo que tuvo que bombear chakra a su mano para agarrarse del techo y no terminar cayendo. Cuando se detuvo comenzó a hacer sellos de manos rápidamente. Totón. Chiqui dragón, elemento tierra. Dragón de tierra. Frente a él se formó un dragón bastante grande que salió disparado hacia Kabuto con la intención de comérselo. El ninja médico saltó lejos, impresionado con que el Junin aún pudiera darle batalla después de lo que había pasado, y más aún con que forma una técnica bastante avanzada con solo una mano. Lanzó algunos kunais con papel bomba que se clavaron en la cabeza de dragón y al explotar terminaron con la técnica. Se distrajo lo suficiente para que Hayate lo atacara por la espalda, logrando conectar un potente golpe justo debajo de las costillas. Siguió presionando, levantando su pierna, golpeando la cara de Kabuto y mandándolo a volar. Corrió rápidamente y saltando dio un par de vueltas antes de dejar caer su talón en el pecho de Kaidor, enterrándolo en el techo. Se alejó para retomar algo de aire porque el jutsu había ocupado un poco de más de su chakra al tener que hacer con una sola mano, pero por lo menos había logrado hacer un buen daño. Comenzó a hacer señales de mano rápidamente, listo para el drenaje de chakra. Totón. Ishinoaka, elemento tierra. Tumba de roca, colocó su mano en el techo y este comenzó a partirse rápidamente, dirigiéndose directamente hacia Kabuto, que comenzaba a levantarse. El peli blanco, al ver el ataque entrante, intentó levantarse más rápido, pero notó como su mano derecha se había quedado atascada entre dos maderos. No pudo hacer nada cuando la tierra se lo tragó. Hayate vio como Kabuto era enterrado y como el techo volvía a cerrarse formando una cúpula de piedra. Empezaba a relajarse cuando la cúpula explotó y de ella salió Kabuto mal herido, con su brazo izquierdo roto en dos partes distintas pero completamente vivo y coleando maldiciones como un cucaracha, mencionó, listo para seguir con la pelea. Debo decir que estoy impresionado, dijo Kabuto mientras agarraba su brazo roto y lo volvía a colocar en su lugar sin ninguna muerte de dolor. Hacer no solo uno sino dos jutsus con solo una mano es asombroso, pero no me gustó nada que me enterraras vivo. La idea es que te quedaras enterrado y te murieras. Claro, pero no sigo mucho las reglas de esta aldea. Sonrió de forma sádica y se encogió de hombros para hacerlos sonar mientras sentía cómo se curaba rápidamente, aunque se estaba quedando sin chakra nuevamente, por lo que tenía que apresurarse. Prefiero enterrarlos a ustedes y que se queden muertos. Creo un clon que se disparó hacia Hayate a la misma velocidad de siempre, como si no estuviera cansado, como si no estuviera quedándose sin chakra nuevamente y como si no hubiera sido gravemente herido hace solo unos segundos. Se encontraron en el medio, enfrascados en una lucha de taijutsu a alta velocidad, pero pronto el clon desapareció y dejó a Hayate parado en el medio, que buscó rápidamente a Kabuto con la mirada. ¿A dónde se fue?, preguntó confundido. No se había demorado nada en acabar con el clon. Aquí, dijo Kabuto a su espalda y logró cortarlo con su bisturí. Hayate gritó de dolor mientras se agarraba el costado contrario a sus costillas rotas, donde ahora había una increíblemente grande y profunda herida. Se alejó tropezando ligeramente y lanzó un kunai que Kabuto agarró sin problemas por lo débil que había sido lanzado. Mierda, se quejó tosiendo sangre ahora. Creo que rocé un pulmón, dijo Kabuto. Debería revisarte un doctor. Sentía como se acumulaba la sangre en la garganta y le costaba mucho respirar. Su visión se ponía negra cada pocos segundos y sentía como perdía fuerza. Lo último que vio fue como Kabuto se reía antes de que la oscuridad se lo llevara. El peli blanco se acercó al cuerpo del Junin y lo revisó para asegurarse que estuviera muerto. Como dijo, había rozado un pulmón, lo que había terminado por matar al ninja, pero se podría decir que ya estaba muerto desde antes con todas las heridas que le había hecho. De todos modos no podía descuidarse. Se suponía que debería estar ya en las afueras de la aldea, pero el idiota de dos lo había encontrado y se había enfrascado en esa pelea. Se encogió de hombros y comenzó a marcharse dejando el cuerpo allí. Tenía que reconocer que el ninja de Konoha le había dado una excelente pelea. Hace mucho que no se esforzaba tanto y hace mucho que no ocupaba tanto chakra para curarse. Si había más ninjas como ese en Konoha, había sido bueno que engañaron a Suna para pelear con ellos. Saltó hacia otro tejado y comenzó
comenzó su largo camino para encontrarse con Orochimaru. Por suerte Orochimaru debió haber recibido el aviso de que el contenedor de su sello había muerto y por tanto ya estaría viendo otro para reemplazarlo. Naruto se despertó en la mañana sintiéndose extrañamente cansado, irritado, las cosas solo parecían ir empeorando cuando al salir de la cama fue pateando el pequeño y destartalado velador que tenía. No solo terminó con un dolor del pie agudo sino también perdió su velador. Después buscando ropa se dio cuenta que al estar demasiado enfrascado en el entrenamiento no había lavado nada y por tanto no tenía que ponerse, lo único limpio era uno de sus horrendos trajes naranjas. Con un gemido tomó la ropa y se la puso, se sentía incómodo y expuesto, sabía que podía escabullirse de cualquiera aún con un color tan llamativo, pero de todos modos sentía que era un gran llama en medio de la noche, además ya le quedaban chicas. Tomo toda la ropa sucia y la guardo en bolsas de basura para poder llevarla a lavar, dejó las bolsas en la puerta de entrada y procedió a buscar comida. Para su desagrado y molestia, no había absolutamente nada para comer excepto por un cartón de leche y como no sabía desde cuándo estaba allí no se arriesgaría a tomar leche cargada nuevamente. Muriéndose de hambre y con la irritación solo aumentando conforme pasaban los minutos tomó su monedero con forma de rana que por suerte estaba completamente lleno hasta el tope, tomó las fundas llenas de ropa y salió del departamento. Su primera parada fue la lavandería del edificio. Era un cuarto con una lavadora y una secadora tan destartaladas como el resto del edificio, pero que por lo menos seguían trabajando. Se molestó aún más cuando notó que alguno de los inquilinos no había recogido su ropa, y por algunos días ya que apestaba a humedad, tuvo que sacar toda esa ropa pudriéndose y meterla en una de las bolsas que él mismo había traído sacando su ropa primero. Luego cuando estaba por salir de la habitación la chapa se rompió dejando a la puerta moverse por sí misma y por las malditas fuerzas superiores de ese maldito mundo la puerta lo golpeó en la cabeza. Tuvo que respirar hondo 3 veces para no arrancar la puerta de la pared de una patada, pero sí salió del lugar tirando la puerta tan fuerte como pudo sin destrozar el edificio. Sonrió con satisfacción cuando escuchó como la madera crujía ante el fuerte golpe que recibió. Comenzó a caminar por la avenida principal buscando un buen lugar donde comer con el ceño fruncido y con su estómago quejándose. Los pueblerinos a su alrededor se apartaban aterrados al verlo furioso, no querían estar en el camino del demonio cuando se pusiera destructivo. Llegó a un restaurante y entró sin importarle nada, el mesero que lo iba a atender al darse cuenta de quién era estaba por echarlo rápidamente cuando notó su mirada molesta. Tragó saliva y realizó una pequeña reverencia. Desayuno, fue lo único que dijo Naruto. Su capacidad de razonamiento estaba siendo dirigida por dos cosas, comida y lucha. Si no conseguía la primera podía comenzar a destrozar lo que se le pusiera enfrente. El mesero tragó saliva al escuchar el tono con el que le habló y asintió dirigiéndolo a una de las mesas vacías del lugar, lo dejó con un menú en las manos y se fue corriendo a la cocina para decirles a los cocineros lo que había sucedido. Era bien sabido que algunos de los restaurantes dejaban entrar al mocoso demonio para cobrarle mucho más que a los demás y para darle de comer las sobras o cocinaban con lo que les llegaba dañado. En este momento no sería muy recomendable si aún querían tener un restaurante donde trabajar. El pelirrojo por el contrario se enfocó en las imágenes del menú hasta que decidió qué es lo que quería comer. Esperó un minuto hasta que el mesero regresó y apuntó con su dedo a 3 imágenes diferentes. En la primera habían panqueques, café y huevos revueltos. En la segunda había un plato de carne con papas y una ensalada y en la tercera había un par de sándwiches con jugo de naranja. El mesero vio las imágenes un momento antes de regresar a ver a Naruto. Se encogió de hombros, anotó la orden en una pequeña libreta y se dirigió nuevamente hacia las cocinas. No sabía si el chico podía comerse todo eso, pero mientras le pagaran y no destrozara el restaurante estaba bien con él. Unos 15 minutos después regresó con los primeros platos, panqueques con miel de maple, café negro con un poco de leche y huevos revueltos. El pelirrojo atacó la comida ni bien los platos tocaron la mesa, el mesero tuvo que alejarse rápidamente para que no le sacara una mano y se la comiera también. Regresó con el resto del pedido y se marchó rápidamente para no tener que soportar al demonio mucho más. Naruto estaba comenzando por el primer sándwich cuando llegó un Anbu. Okage-sama quiere verte Uzumaki-san, murmuró antes de desaparecer tan rápido como llegó.
Su irritación solo pareció aumentar por la interrupción, y más aún el que tuviera que salir sin acabar la comida. Se encogió de hombros tomando un rollo de uno de sus portakunais y metió la comida en él, luego dejó el dinero en la mesa y salió del restaurante sin más. Había logrado engañar a su estómago con el poco de comida que le había proporcionado y por ende su razonamiento y procesamiento de pensamientos estaban comenzando a funcionar nuevamente. Eso lo hizo preguntarse qué es lo que quería el viejo. Tenía que ser importante si mandó un ambú a buscarlo. Aceleró el paso dirigiéndose hacia la torre Hokage, mandando miradas mordaces a cada uno de los pobladores que lo miraba mal o hablaba a su espalda. Entró a la torre sin preocuparse por el par de ninjas en las puertas a pesar de que podía sentir sus ojos llenos de odio bien puestos en su espalda. Llegó a la puerta del Hokage y abrió la puerta sin llamar aunque sí le dio un leve asentimiento de cabeza a su secretaria. Siempre lo había tratado bien y recordaba que siempre le había tenido algo cuando iba, ya sea un simple caramelo o incluso un tazón de ramen instantáneo. Le agradaba mucho a pesar de que nunca había preguntado por su nombre. Hizo una nota mental para hacerlo al salir. Ni bien entró en la habitación, pudo sentir la tensión que plagaba el pequeño espacio. Revisó a todos los que estaban allí, reconociendo a Asuma y Gei, así como a Igao, aunque ahora estaba trabajando por lo que sería mejor llamarla por su título, Gato. Los demás eran miembros Chunin y uno que otro ambú que él no conocía en persona. Por fin llegas, Naruto-kun, dijo Sarutobi dándole una tensa sonrisa. Ahora sí podemos comenzar, suspiró mientras se recargaba en su asiento. La noche anterior ocurrió un lamentable suceso, uno de nuestros Chunin murió. Naruto abrió los ojos asombrado, estaba de guardia en ese momento. No sabemos concretamente qué es lo que ocurrió, pero por lo que hemos encontrado, Ayate Geki y Sukinuta fueron asesinados por Kabuto Yakushi, ayudante y aprendiz de Orochimaru. Su cuerpo fue encontrado poco después por algunos de sus compañeros, pero no pudieron llegar a tiempo. Dos Chunin dieron caza a Kabuto, pero su rastro desaparecía incluso antes de salir de la aldea. Suspiró nuevamente con cansancio. Como saben, Ayate no es miembro de un clan y su familia murió hace tiempo. Sabemos que tenía novia, pero tampoco es miembro de un clan, por lo tanto los he reunido aquí para preguntarles qué quieren hacer. Se lo podría cremar o se lo podría enterrar en el cementerio nacional, lo que es bastante caro. Naruto dio un paso adelante llamando la atención. No conocía mucho a Ayate e incluso le molestaba el tipo porque constantemente estaba tosiendo, pero sabía que era el novio de Igao y por ella haría lo que fuera. Después de todo era una de sus personas más queridas. Aún no existe el clan Uzumaki en Konoha, pero eso está a solo una semana de ocurrir. Quiero que preserven el cuerpo hasta que me convierta en Chunin, y una vez que lo sea quiero que lo entierren en el panteón familiar. Sintió la mirada de Igao en él y sabía que estaba sumamente agradecida con él. Le echó una mirada rápida sonriendo con cariño. Sarutobi también estaba sonriendo contento. Está bien, Naruto-kun, agradecemos lo que haces, asintió, y con eso dos ambú desaparecieron. Con eso dicho, todo el mundo comenzó a salir. Todos habían sido amigos de Ayate excepto por Naruto, pero todos asimismo habían perdido a mucha gente querida, y por lo tanto cada uno tenía su manera de sobrellevar el dolor. Naruto siguió a Igao, incluso cuando empezaron a saltar de techo en techo. La peli Lila lo llevó hacia su lugar de entrenamiento. Todo el camino estuvieron en completo silencio, pero cuando llegaron notaron algo extraño. La barrera que había creado Naruto para que nadie encontrara el lugar estaba palpitando. Se tensaron listos para pelear si era necesario, pero solo vieron a un extraño viejo asintiendo y viendo los sellos que Naruto había creado. Estos son unos magníficos sellos, susurró estudiándolos atentamente. Incluso hay margen de mejora. Quien los hizo definitivamente es un experto. Naruto tosió falsamente asustando al viejo que trastabilló y cayó de trasero mientras se daba la vuelta. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó Naruto entrando en modo ninja completamente. El viejo levantó las manos sonriendo. Me topé con esta barbera hecha de sellos y tenía que estudiarla. Sonrió un poco más. Por otra parte, soy el legendario Sapo Sannin, maestro de sellos, y el super pervertido Jiraiya. Terminó con una pose excéntrica y una sonrisa pervertida viendo a Igao. Ambos se quedaron allí parados sin saber cómo reaccionar. Naruto no sabía quién demonios era este tipo, pero sabía que algo tenía que ver con Orochimaru, por lo que debía ser bastante fuerte. Igao por otro lado conocía muy bien la reputación de este hombre. Está bien, dijo Naruto pensando en qué decir. Este es mi lugar de entrenamiento, así que te voy a pedir que te marches. O por favor, no sabes lo impresionantes que pueden ser los sellos. Soy un maestro y nunca se me había ocurrido este tipo de sellos. Quiero estudiarlos. Miró de uno a otro y luego captó lo que había dicho. Espera, ¿tú hiciste estos sellos? El pelirrojo asintió comenzando a molestarse. ¿Algún problema con eso?
pelirrojo, ojos violetas y una increíble capacidad para los sellos, miró atentamente a Naruto estudiándolo, sabía que el único Uzumaki allí era Naruto su ahijado pero se suponía que era rubio, no puede ser o sí. Se acercó mirando atentamente, la verdad es que este chico tenía un parecido increíble con Kusina, ¿cuál es tu nombre? Suspiró con cansancio, Naruto Uzumaki, dijo para complacer al viejo y que se marchara. Pero Jiraiya solo sonrió aún más, Naruto, no puede ser, ¿qué te pasó? Antes eras rubio o por lo menos eso me dijo Sensei, comenzó a reírse emocionado, soy tu padrino, la verdad es que debería haber venido antes, para entrenarte por los exámenes Chunin, pero me entretuve con mi investigación, la nariz le comenzó a sangrar para molestia a Igao, puedo ver que lo has estado haciendo bien, pero yo el más increíble y poderoso hombre en esta tierra, te llevaré a la cima, serán el Hokage más poderoso de todos los tiempos. No quiero ser Hokage. Serás aún más grande, regresó a ver al pelirrojo impresionado. Según lo que su sensei le había dicho, Naruto quería ser Hokage para que todo lo reconozcan, ¿cómo que no quiere ser Hokage? Pero sensei. Se encogió de hombros, ¿sabrías que deje de querer ser Hokage cuando mi cuerpo cambió? Lo pensó un momento y decidió que este hombre podría enseñarle sobre sellos, en especial sobre el sello de su padre y el sello de maldición. Mira, no me importa el pasado, si eres mi padrino debería odiarte por dejarme a vivir como viví, pero tengo un interés en sellos, en especial este estúpido sello que creó mi padre. Se levantó la camiseta dejando ver el sello, que estaba muy diferente a como Jiraiya lo recordaba. Me he estado autoentrenando pero ya me di cuenta que no puedo seguir aprendiendo sellos sin un maestro, y al parecer tú eres el único maestro de sellos. Puedo perdonar pero no olvidar, no doy respeto gratis, tienes que ganártelo y por el momento, intentando entrar en mi lugar de entrenamiento no te lo estás ganando. Miró a los ojos del viejo, un comienzo sería que te marcharas y me dejaras procesar esto, además de que mi amiga aquí necesita mi ayuda. Un segundo paso para ganarte mi respeto es que no se te ocurra venir aquí nunca, ni siquiera cerca, ¿entendido? Terminó pensando en las muchas mujeres que venían aquí no queriendo que un pervertido las vea, en especial porque solían entrenar con poca ropa. Jiraiya quedó impresionado con lo que le estaba diciendo Naruto, la verdad es que lo entendía, había dejado al chico en Konoha completamente solo, y por lo que sabía había sido abusado de todas las maneras que se lo podían ocurrir. No es como si no hubiera querido hacer algo, pero su trabajo como espía no era un lugar seguro para un niño tampoco. Tenía la esperanza de que Naruto lo perdonaría y según lo que Sarutobi Sensei le había dicho, el chico nunca era de guardar rencor, pero ahora según parecía perdonaba pero no olvidaba, y no era el mismo chico idiota y confiado del que había escuchado. El mundo ninja era muy duro y tenía la esperanza de cambiar la forma de pensar de Naruto mientras estuvieran entrenando. Parecía que ahora no era necesario, pero sería mucho más difícil hacer que lo reconozca como algo más que solo un maestro. Está bien, estoy de acuerdo, comentó suspirando. Quería seguir estudiando esos sellos porque eran muy diferentes de lo que había visto nunca, pero también quería estar en buenos términos con su ahijado. Nos vemos mañana en la cima de la montaña Hokage a las 10 de la mañana. Con eso desapareció dejando solos al par, y Gao suspiró y se sacó la máscara mientras entraban a la barrera y desaparecían para el mundo exterior. Naruto estaba preocupado, y Gao parecía normal por fuera pero él podía sentir las emociones viniendo de ella en olas. Yorda, comentó suavemente y llamando la atención de la peli lila. ¿Qué? Se acercó y le levantó la cara tomándola ligeramente del mentón, ambos pares de ojos violeta y marrón se juntaron y los marrones enseguida se cristalizaron por las lágrimas. Llora y Gao, no te lo guardes, no es bueno para ti, te lo aseguro yo mejor que nadie lo sé, susurró. Y Gao suspiró antes de dejar que sus lágrimas caigan, se abrazó a Naruto intentando soportar la presión de la pérdida, la tristeza y la depresión. Nos íbamos a cazar, susurró en el hombro del pelirrojo. No dijo nada, simplemente dejó su mano izquierda en la espalda, y con la derecha comenzó a acariciarle la cabeza. Nunca había sido bueno consolando niñas, pero había visto hacer eso a los padres cuando sus hijos lloraban, así que supuso que era la manera correcta de hacerlo. Sintió como su furia aumentaba en su interior, tenía muchas ganas de ponerle las manos encima a Kabuto y destrozarlo parte por parte, pero por el momento dejó eso bien enterrado. Esos sentimientos serían necesarios más adelante. Decían que los mejores ninjas no tenían ningún sentimiento para poder soportar sus peligrosas y marcadas vidas, pero para él era diferente, sentía que sus sentimientos eran la mejor arma, no solo el odio y la furia, claro está, también la felicidad y la protección, pero cada uno tenía que ser utilizado en
su momento. En una pelea podría necesitar ese odio y furia que ahora estaba sintiendo por quien había hecho daño a la chica en sus brazos, pero habría otras peleas en las que necesitara la felicidad y protección que sentía por todas sus amigas. Dejó que la chica se desahogue todo lo que quería, ya vería cómo hacerla feliz más adelante, pero por ahora tenía que soltar toda esa tristeza que había estado conteniendo por la muerte de no solo su prometido, sino de un muy buen amigo y un compañero que había conocido por mucho tiempo. Eso sí, Orochimaru pagaría. Primero tenía que encontrar al nuevo contener del sello para volver a cambiarlo. Quería que los planes de la serpiente estén destrozados y si en el proceso podía causarle un gran daño a esa serpiente de mierda mejor. Y después sería el turno de Kabuto y como lo disfrutaría, lo haría rogar por la muerte y solo se la daría cuando ya ni siquiera se reconozca. Siguientes 3 días fueron increíblemente complicados para Naruto por varias razones. La primera era la depresión de Igao. Había tenido que crear un clon para estar con ella en todo momento y hablar con Sakura Ino para que lo ayuden. No quería dejarla sola para nada y si tenía que hacerlo por lo menos que alguien de su mismo sexo estuviera con ella. Sabía muy bien que había cosas que a él no le diría por ser un hombre, charla de chicas y esas cosas que sinceramente no comprendía en lo más mínimo, sea como sea, con ayuda de las 2 únicas chicas que estaban libres en ese punto era mucho más fácil. También ayudó que Okage-sama le había dado la semana libre. Conocía muy bien al viejo, no hacía nada por las puras, como el que lo llamara a una reunión en la que él no tenía nada que ver. Sabía que era amigo de Igao, por lo tanto, haría lo que fuera para ayudarla, y como su clan al ser nuevo tendría criptas para familiares, listo, con un solo movimiento había arreglado el problema del cuerpo de Hayate. Ese viejo era demasiado inteligente, el que tuviera mucha más experiencia lo ayudaba aún más. Sea como sea, había logrado mantener a Igao lo más entretenida posible, para que no se deprimiera a un extremo nada saludable. Las 3 chicas había llevado a su clon de compras más veces de las que él creía necesarias. ¿Cómo es que las chicas podían comprar tanto en unas cuantas horas? ¿Y cómo demonios es que se agotaba más con eso que entrenando varias horas? Era un completo misterio. La segunda cosa que lo mantenía ocupado era su entrenamiento con su padrino sobre sellos y alguno que otro ninjutsu interesante. Se enfocó mucho más en sellos porque es lo que más le importaba. Según Jiraiya, él siendo un Uzumaki tenía una afinidad altísima al arte del sellado. No era solo porque su clan en sí había sido muy curioso e inventivo y por eso habían inventado una infinidad de sellos increíbles los cuales estaban perdidos o destruidos junto con su pueblo. El arte estaba en su sangre literalmente, era algo parecido a un Kekkei Genkai, pero sin ser uno realmente. Los sellos eran tan variables y expansivos que literalmente podías hacer lo que sea con ellos, desde resguardar algo como él ya lo había hecho con su campo de entrenamiento, hasta, quizá, detener el envejecimiento o por lo menos retrasarlo. Naruto sabía que ese tipo de sellos serían muy riesgosos y algo muy oscuro, ya se había topado con sellos de esa clase. Primero estaba el sello de maldición que la serpiente pedófila le había dado a Anko y el gay de Sasuke, pero también estaba el sello que él mismo había cambiado para poder salvar a Kin. Modifícalos casi lo habían matado aún con sus reservas increíblemente altas de chakra, así que sabía que no estaba listo para cambiar algo como la marca de Anko, no se diga eliminar uno sello como ese, o peor aún inventar algo como eso. Por lo menos estaba avanzando en el arte muy rápido y había logrado mejorar sus sellos de tal manera que Jiraiya había intentado entrar a su campo de entrenamiento con su permiso y no lo había logrado. El viejo estaba muy sorprendido de lo que había hecho. No había tenido tiempo para hablar del tema de él siendo su padrino, pero por el momento no le dio mucha importancia porque sabía que Naruto estaba más interesado en el examen Chunin. Sabía muy bien que Naruto estaba en el nivel de un Chunin élite o un Chunin de bajo nivel. Muchos quisieran tener el poder que el pelirrojo ostentaba en ese momento. Y sabía que su poder solo aumentaría con el entrenamiento correcto, un entrenamiento que él podía ofrecer, pero que no estaba seguro aceptaría. Había visto su interacción con algunas chicas y sabía que sería difícil para él y para ellas alejarse por un tiempo prolongado. De todos modos se lo ofrecería cuando el examen terminara. Naruto necesitaba un maestro que pueda impulsarlo y perfeccionar sus habilidades, y por lo que sabía el único mejor que él para ese trabajo sería Sarutobi Sensei. El plus que él tenía era su conocimiento en sellos. Naruto estaba claramente interesado y no había nadie en la aldea que pueda enseñarle sobre sellos mejor que él. Ni siquiera su sensei sabía sobre sellos, así que era la única ventaja que podía haber y lo único por lo que estaba casi seguro que Naruto iría a un viaje de entrenamiento
entrenamiento como él había planeado, como Plus obtendría una experiencia muy diferente que solo luchando, vería de primera mano el trabajo de un ninja de verdad. Le enseñaría a infiltrarse en los lugares más seguros del mundo, le enseñaría cómo obtener información que ningún otro podría conseguir. No era una seguridad, pero esperaba que esas cosas lo convenzan para ser su estudiante. Tenía pensado llevárselo 3 años, pero si Naruto avanzaba tan rápido como lo había visto en este poco tiempo, quizás solo necesitarían 2 años o incluso, tal vez menos. De todo eso, lo que más le complicó la vida a Naruto era encontrar al nuevo portador del sello de Orochimaru. Le importaba muy poco lo que sucedió con Dosu, pero le complicaba la vida el que hubiera muerto y ahora tenía que encontrar al nuevo sacrificio, un sacrificio que lo más probable estaba en la aldea del sonido. Cerca de la aldea no había olfateado a nadie con el olor a muerte que desprendía el sello, también podía ser porque había demasiados olores arremolinándose en la aldea, más ahora que todo el mundo llegaba para ver la final. Había visitado a Kim por ayuda, la chica aún estaba en cama, pero por lo menos podía decir que se estaba recuperando satisfactoriamente. Le había dicho que el ejército de Orochimaru debería estarse escondiendo cerca, ya que faltaba poco para la final. No sabía el lugar exacto donde estaba el campamento, pero concordaba con ella y debería estar cerca, así que allí estaba en ese momento, buscando en los alrededores de la aldea después de haber perdido nuevamente a uno de esos Anbu extraños. Cada vez lo seguían más y con más insistencia, no los reconocía, no los había visto nunca, pero sabía que no eran los mismos Anbu que estaban bajo las órdenes de su Jiji. Por lo menos era bastante sencillo perderlos con la ayuda de sus clones de sombra. Ahora bien, ¿dónde demonios podría estarse escondiendo el rey gay serpiente? Susurró Naruto olfateando el aire, gruñó cuando no captó absolutamente nada. Intentó oír algo, pero solo escuchaba los sonidos de los animales, un río cercano, pero nada que se parezca a un campamento militar. Es bastante hábil con los sellos, por lo que puedo decir, así que lo más seguro es que esté escondiendo el campamento como yo lo hago con mi campo de entrenamiento. Lo pensó un momento y decidió intentarlo. Extendió su sentido sensor, no sabía cómo llamarlo exactamente, tenía un rango pequeño relativamente hablando, teniendo en cuenta que había leído en la biblioteca que Hashirama Senju podía cubrir un rango aún más grande de lo que media la aldea de la hoja. Él solo podía hacerlo por unos 600 metros, si se esforzaba hasta el límite, quizá llegara a los 700 metros. No era algo que se había puesto a entrenar, así que no podía quejarse, pero en este momento quisiera haberlo hecho para poder sentir al pedófilo y donde escondía su asqueroso trasero. No sintió nada, pero siguió intentando mientras caminaba lentamente por el lugar. Pasó así unos buenos 30 minutos y estaba por desistir y marcharse cuando sintió como rozó algo. Con cuidado dio un paso en la dirección que sintió el chakra, enseguida lo sintió más fuerte y como pensó era una clase de barrera. Rápidamente comenzó a saltar entre los árboles, acercándose a la barrera pero siempre manteniéndose lo más callado posible y escondiendo su presencia lo mejor que podía. Llegó a la barrera en unos cuantos minutos y comenzó a estudiarla. Sorprendentemente su sentido sensor no podía pasarla, lo que aumentaba la idea de que estaba formada por sellos y no por un jutsu. Asimismo sus sentidos no podían captar nada de lo que ocurría dentro. Eso quería decir que era muy peligroso simplemente pasarla. De seguro Orochimaru había puesto un sello para alertarlo de una presencia extranjera pasando la barrera. Por otro lado, también podía entrar con soldados de Oto cerca, o incluso podía entrar con ellos comiendo, quién sabía. No, su mejor oportunidad era buscar el sello y revisarlo. Estaba seguro que podía pasarlo sin problemas con su nuevo conocimiento. Menos mal había aceptado la ayuda de Jiraiya. Se acuclilló y puso su mano sobre la tierra lo más cerca de la barrera que pudo sin tocarla, respiró lentamente y realizó lo mismo que había hecho con Kim cuando la encontró en el hospital. El pulso de chakra se esparció rápidamente por la tierra, tocando la barrera sin pasarla o intentar romperla. Cuando el pulso regresó hacia él como un eco sabía dónde estaba el sello. Definitivamente era un genio. Pensar que inventaría algo como esto sin ninguna razón más que intentar comprender un sello, y ahora le encontraba otra utilidad. Caminó rápidamente hacia el sello que estaba escondido perfectamente debajo de unas cuantas rocas que no llamarían la atención de nadie si llegaba a pasar por allí. Claramente el sello no se mostraría solo, por eso así que mandó un nuevo pulso de chakra al suelo, que lo hizo brillar ligeramente mostrándose claramente. Lo estudió rápidamente antes de que el brillo desapareciera y luego sacó pergamino y un pincel. Dibujó el sello tal como estaba pintado en el suelo y luego comenzó a cambiarlo. Reconocía los trazos, algunos que Jiraiya le había indicado también. Sabía que si llegaba a equivocarse alertaría a Orochimaru enseguida, por lo que tenía que tener cuidado. Comenzó a cambiarlo un poco.
solo para que la barrera lo dejara pasar sin ningún problema. Una vez hecho eso, colocó el pergamino en el suelo, tocando a duras penas el sello original y luego aplicó chakra. El pergamino y el sello volvieron a iluminarse antes de fisionarse y desaparecer nuevamente. Se quedó quieto por si acaso y cuando estuvo seguro que no alertó al pedófilo se levantó y lentamente traspasó la barrera. Los sonidos y olores lo atacaron enseguida. Claramente un campamento militar ninja enorme. Saltó rápidamente hacia un árbol porque captó el sonido de pasos acercándose, aunque no parecía que había sido descubierto. Efectivamente, cuando el ninja pasó por debajo de la rama en la que estaba no lo buscaba, más bien parecía aburrido, estaba haciendo la guardia lo más seguro. Con rapidez se dejó caer encima y lo asesinó haciendo el mínimo ruido requerido. Lo revisó rápidamente antes de desnudarlo, se cambió rápidamente de ropa, por suerte su complexión no era demasiado diferente. Luego tomó un rollo de contención donde metió el cuerpo del ninja. No podía usar esos rollos para meter a alguien vivo, pero como estaba muerto el rollo, lo tomaba como carne solamente y podía esconder el cuerpo sin ningún problema. Luego de eso aplicó un enje en su cara y cabello para que no se viera igual y comenzó su camino por el campamento. Por el momento todos estaban relajados, seguros de que no serían descubiertos, por lo tanto pudo con facilidad pasearse por el lugar olfateando en todo momento para reconocer al sacrificio. Había estado paseándose por al menos una hora cuando logró encontrar al tipo. Ahora solo necesitaba encontrar la forma de emboscarlo y necesitaba un lugar apartado donde no hubiera gente para poder cambiar el sello, que demoraría algo de tiempo. Siguió al hombre que estaba presumiendo del sello sin saber lo que hacía claramente. No le sorprendería si Orochimaru le dijo que lo haría más fuerte. Estaba por actuar cuando vio que se acercaba un tipo extraño con 6 brazos. Demonios, Orochimaru sí que se rodeaba por fenómenos aún peores que él. Sabía que este tipo no era igual a los otros ninjas y percibía el mismo asqueroso aroma de la marca de maldición en él. No podía enfrentarse a este tipo, no sería sencillo de asesinar y alertaría a todo el campamento. Comenzó a caminar nuevamente para no llamar la atención y rápidamente se escondió en un lugar desde el que podía estarlos viendo para poder seguir al tipo nuevamente. Gruñó con desesperación cuando el sacrificio y ese tipo extraño comenzaron a caminar juntos hacia un lugar más apartado. Después de unos minutos caminando decidió que pelearía con ambos si era necesario, pero por suerte el tipo araña se despidió dejando a su presa sola, que comenzó a hacer el baño. Escondió completamente su presencia y se movió sigilosamente hacia el hombre. Apareció rápidamente detrás del tipo y lo golpeó en la nuca. El cuerpo cayó con un ruido sordo en el suelo. Sabiendo que no tenía todo el tiempo del mundo, subió la camisa que estaba ocupando dejando ver el sello, sacó el pincel que Jiraiya le había dado y comenzó con su trabajo. Gruñó cuando se dio cuenta que se había equivocado en una sección por estar apurado. La borró rápidamente asegurándose de que solo borró la equivocación. Comenzó nuevamente concentrándose aún más, mientras ponían también atención a su alrededor por si alguien más venía. Levantó la cabeza rápidamente cuando escuchó una rama rompiéndose cerca, tomó el cuerpo y saltó rápidamente hacia un árbol. Otro ninja de guardia se acercó justo por donde había escuchado la rama. Lo vio caminar lentamente y suspiró cuando por fin se marchó. Bajó del árbol nuevamente y recostó al sacrificio en el suelo. Revisó el sello para asegurarse que no se había dañado nada. La tinta que había agregado aún estaba fresca, por lo que debía ser cuidadoso. Suspiró cuando no vio ningún problema y continuó. Después de un par de minutos por fin pudo descansar al saber que el sello estaba bien. Con un jutsu que Jiraiya le había enseñado secó la tinta fresca y bajó la camisa nuevamente. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó alguien muy cerca. Se maldijo porque no se había dado cuenta, pero cuando se dio la vuelta sabía por qué no lo había hecho. Era el mismo tipo de antes. ¿Qué haces? Regresó a ver hacia el cuerpo en el suelo y luego miró una vez a la araña. Estaba de guardia cuando lo encontré aquí tirado, respondió intentando parecer lo más sincero posible. ¿Tirado?, preguntó el hombre frunciendo el ceño. Solo así, sin nadie cerca. Asintió mirando hacia los lados lentamente para aparentar que estaba en guardia. Sí, solo así, respondió. ¿Cree que haya un infiltrado? El tipo de los 6 brazos lo estudió un momento antes de mirar el cuerpo y luego estudió su entorno. No parece que sea eso, comentó acercándose. Quizás solo resbaló con algo, lo llevaré a su tienda. Asintió rápidamente mientras se levantaba y comenzaba a caminar alejándose, pero el tipo lo agarró del brazo. Regresó a ver confundido, pero se maldecía en la cabeza preguntándose si lo había descubierto. ¿Sí?
Revisa el lugar y avísame de cualquier cosa extraña que hayas encontrado. Se rascó la nuca aparentando confusión y también algo de respeto. Sabía que este tipo estaba más alto en la jerarquía. Lo único que me pareció extraño era ese charco de allí. Apuntó a donde había estado orinando el ninja. La araña vio el charco, luego al ninja en el suelo y negó con la cabeza. De seguro terminó golpeándose contra el árbol o algo así, murmuró. Esto de estar aquí sin hacer nada y con ganas de comenzar la batalla contra Konoha, debe estarme volviendo paranoico, más aún si estamos acampando tan cerca. Se felicitó mentalmente mientras asentía. Claro, lo entiendo. Sigue con tu guardia, ordenó el tipo mientras recogía al ninja inconsciente y comenzaba a marcharse. Suspiró imperceptiblemente antes de comenzar a saltar por los árboles, alejándose rápidamente del lugar. Cambió el enje por si acaso lo encontraba para no ser reconocido. Llegó al mismo punto por el que entró y salió de la barrera. Suspiró una vez más y deshizo el enje. Se cambió rápidamente y se marchó lo más rápido que pudo de vuelta hacia Konoha. Por lo menos estaba seguro que había hecho el trabajo, sea lo que sea que Orochimaru planeaba ahora estaba completamente deshecho. Se relajó completamente una vez que estaba dentro de las paredes de Konoha. Aún tenía que ver qué hacer con el cuerpo del ninja, pero suponía que podía quemar el rollo con él adentro y listo. Decidió pasarse por Ichiraku para comer algo. Le había dado hambre después de su pequeña aventura. Había sido relativamente rápido, pero había sido bastante estresante, en especial al final. Llegó al restaurante donde se encontró con algunas de las chicas conversando. Le sonrieron cuando lo vieron y lo invitaron a sentarse con ellas. Así que ¿dónde estabas?, preguntó Ayame colocando el plato de Naruto frente a él. Había cambiado de muchas maneras, pero su apetito por ramen no era una de ellas. Me fui a buscar al otro sacrificio, respondió Naruto. Le habían contado a la cocinera lo que había sucedido, así que sabía que había 3 personas con ese sello. ¿Por fin lo encontraste?, preguntó Sakura acercándose un poco. Naruto se puso nervioso instantáneamente. El Keigao le hubiera dicho lo que ocurría cuando salían los dos, solo había hecho que se pusiera nervioso con algunas de las acciones de las chicas. Ni siquiera era solo con Sakura, sino con todas las chicas a las que él llamaba amigas. Asintió rápidamente. Sí, por fin lo encontré. También encontré el campamento de Oto. Se quedaron callados un minuto entero antes de que Kurenai lo regresara a ver molesta. Te infiltraste en un campamento enemigo completamente solo, comentó con enojo. Eso es muy peligroso y muy irresponsable. Pero todo salió bien, la cortó Naruto esperando que no se molestaran con él demasiado, en especial ahora que estaba bastante cansado. Entré, busqué al tipo, cambié el sello y salí sin ningún problema. Evitó decirles los pequeños problemas que tuvo y su interacción con ese tipo extraño. Bueno, si estás bien, eso es lo que cuenta, dijo Ana sonriendo y evitando que Kurenai siguiera reprendiendo al chico. Eso sí, si vas a hacer algo como eso nuevamente, avisa a alguien y lleva a alguien que pueda verte la espalda. Asintió rápidamente. No le convenía estar en desacuerdo porque las chicas lo caerían todas encima y no quería estar en el extremo receptor de su ira, aun si fueran civiles, no se diga como niñas. Entonces estamos seguros que los planes de la serpiente están acabados, dijo Ino bebiendo un poco de su jugo. Sí, completamente, respondió sonriendo. Sea lo que sea que busca, no lo conseguirá. Orochimaru es un sádico de primera, pero no entiendo qué quiere traer con esos sellos de sacrificio, murmuró Banco. Siempre que hablaban de la mierda de su ex maestro su temperamento explotaba. ¿Qué puede traer con algo así? Muchas cosas, respondió Naruto pensando un momento. De lo que Ero Sennin me ha estado enseñando. Se calló cuando las risas lo interrumpieron, todos divertidos por el apodo que Naruto le había dado a su maestro. Ino, Sakura y Ayame no conocían al tipo, pero de lo que las mayores les había contado, el tipo era un pervertido de cabo a rabo, así que lógicamente el apodo le quedaba como anillo al dedo. Ero Sennin, murmuró Sakura divertida mirando al pelirrojo. No debe estar muy contento con el apodo. No debe saberlo porque o si no estaría aquí quejándose, murmuró Ayame imaginándose de la reacción del viejo. Naruto le sonrió con cariño. Como sea, continuando, dijo suavemente para que las chicas dejaran de reírse. El arte del sellado es muy variado y abierto, literalmente se puede hacer lo que sea, por lo tanto Orochimaru puede traer lo que se le ocurra. Con un sacrificio humano yo diría que nuestro único impedimento es la moral. Se quedaron en silencio comiendo por un momento, sabiendo que Naruto decía la verdad. Ellos no podían imaginarse lo que Orochimaru quería traer con ese sello porque tenían, aun siendo ninja, moral
real, mientras que el pedófilo con su mente retorcida y macabra podía hacer lo que se le venga a la cabeza y sin ninguna barrera que lo detenga, bien podía estar intentando abrir una puerta al mismísimo infierno para sacar a todos esos demonios y desatarlos en la tierra. Pasando a otros menesteres, murmuró Ana divertida mirando a Naruto, ¿estás listo para el examen? Completamente, dijo Naruto casi gritando, Gaara no sabrá que lo golpeo, cuando termine con él deseara no haber hecho lo que hizo con Lee, miró a la mesa oscuramente haciendo que un escalofrío recorra el lugar, le patearé el trasero tan fuerte que esas dos presencias dentro de él estarán aterradas ante la idea de dejarse sentir. Escuche que Gaara es muy peligroso, dijo Anko bastante preocupada. No sé exactamente porque lo que vi en el vídeo del bosque de la muerte, negó con la cabeza, solo ten cuidado y no te confiéis. Naruto asintió sonriéndoles, el mejor que nadie sabía que tan peligroso era en verdad Gaara, teniendo en cuenta que también tenía un demonio dentro suyo no era de sorprenderse, pero aún más que eso era esa extraña energía casi imperceptible que no correspondía ni al ninja ni al demonio. Estaba tan bien camuflada que si no fuera por todas sus habilidades no lo habría reconocido, decidió cambiar de rumbo la conversación y por lo tanto comenzó a lanzar un par de bromas. Las chicas disfrutaban mucho de las historias y bromas que el pelirrojo había hecho a lo largo de su vida, en especial teniendo en cuenta que la mayoría era para gente que había sido en extremo cruel con él, que en ese tiempo no era más que un niño completamente solo. Anko ya había tomado un par de represalias contra esos mismos comerciantes, y podía casi asegurar que no volverían a comportarse del mismo modo con nadie. Aunque teniendo en cuenta lo cerrados de mente y el cerebro del tamaño de un maní que tenía a algunos quizá haría falta más que solo eso para que cambiaran su forma de pensar. Sonrió mientras caminaba lenta y deliberadamente evitando a cualquier ninja que pudiera llegar a descubrirlo. La verdad es que su madre estaba impresionada con la arrogancia de esta aldea. O quizá eran simplemente estúpidos y por eso no reconocían el peligro cuando estaba en sus narices. Había escuchado recientemente que una de los suyos no solo había desertado convirtiéndose en un ninja renegado, sino que también se fue asesinando a uno de sus Chunin. Lo más gracioso es que los demás ninja no había llegado hasta que era demasiado tarde dejando huir al ninja traidor. Ahora del mismo modo, él estaba entrando hasta el hospital sin ninguna clase de impedimento, sin ningún problema o verdadero peligro para su persona. La seguridad de la aldea de la hoja era pésima. Tenían ninjas fuertes, eso no podía negarlo, ya que a la gran mayoría tenía que bordearlos para poder continuar con su camino, pero así como hábiles, eran tan descuidados que cualquier ninja enemigo infiltrado podía caminar campante hasta uno de los edificios, que tendrían que estar mejor resguardados sin ningún problema real. Se estremeció al sentir las ganas de matar de su madre, había querido hacer esto desde hace mucho gracias a la insistencia de su madre por tener la sangre de ese ninja que se había atrevido a hacerle daño. Pero no había tenido oportunidad hasta ese momento, había podido sentir un ninja siguiéndolo en cada momento, no sabía quién era porque se escondía demasiado bien, también como ese pelirrojo contra el que competiría, no había podido aprender nada de él aunque sabía que no importaría porque a la final él tendría su cuerpo sin vida en sus manos. De todos modos por fin estaba completamente solo y podía hacer lo que tenía que hacer, asesinar a ese extraño y perturbador ninja. Sonrió un poco más cuando por fin pasó las puertas de entrada del hospital, asegurándose de que nadie lo veía entrar, revisó su entorno pero estaba completamente seguro que estaba solo sin un ninja lo suficientemente potente para detenerlo cerca. Se acercó a la recepción con un Enge bien colocado sobre él y preguntó por el cuarto en el que estaba el chico que quería asesinar. Se lo dieron fácilmente, una prueba más de que la seguridad parecía estar sobrevalorada en la aldea de la hoja. Entró por el pasillo cambiando el Enge una vez más. Había poca gente en el hospital, lo más probable porque las finales estaban tan cerca y la gente estaba más interesada en eso, solo podía ver unos cuantos médicos caminando por los pasillos y aún menos civiles, en su mayoría niños enfermos o con alguna dolencia, nada importante. Llegó al cuarto y comenzó a sentir aún más las ganas de asesinar de su madre, plagando su cuerpo con una toxina y haciendo que su corazón latiera rápidamente. Esto era lo que era estar vivo, era demostrar su existencia, vivía para asesinar a otras personas, ya que, terminando con sus vidas, es como se demostraba él mismo que estaba vivo. Abrió la puerta que sonó suavemente y entró a la habitación donde estaba dormido el chico que buscaba, por lo que sabía, había salido del coma hace un tiempo, pero el daño hecho a su cuerpo era demasiado
demasiado para dejarlo salir del hospital. Lo peor de todo es que no era el daño hecho por él el que había hecho todo eso, sino el daño hecho por ese extraño jutsu que había utilizado para casi derrotarlo. Dio un par de pasos cerca, cada vez más emocionado con lo que estaba por hacer, dejando que la arena se arremolinara a su alrededor. Estaba tan distraído y concentrado en el chico que lo había herido que no notó como la puerta se abría lentamente, dejando entrar a dos chicos más que lo más seguro venían a visitar al herido. ¿Qué haces aquí?, preguntó una voz oscura y peligrosa. Se dio la vuelta rápidamente y sonrió al ver a dos de los chicos contra los que competiría en las finales. Mi madre pide su sangre, respondió sonriendo maníacamente. Shikamaru sintió los vellos de la nuca levantarse, no solo por la oscuridad que destilaba la voz de Gaara, sino también por el instinto asesino emanado por Naruto a su lado. Aún recordaba lo que había ocurrido en ese campo de entrenamiento hace un mes. Ahora no era tan potente como esa vez, lo más seguro porque este era un clon de Sombra, pero de todos modos era tan palpable que aterraba. Bueno, puedes decirle a tu madre que no es bienvenida aquí, así que se mantenga callada si no quiere que la golpee. Regresó al hueco del que salió en primer lugar, dijo Naruto dando un paso cerca de Gaara. El Sunanin solo sonrió un poco más. Había algo en este chico que le ponía los pelos de punta. Era tan emocionante como cuando sentía la sangre escurrirse por sus dedos después de una buena matanza. Se preparó para la pelea que estaba por comenzar, pero justo en ese momento apareció un nuevo ninja. No deberían pelear aquí, dijo Gei colocándose entre Gaara y Lee. El hombre que miraba a Gaara de una forma más que amenazadora también mandó una mirada de advertencia hacia los dos ninjas de la hoja para que se comportaran. El Sunanin lo miró sabiendo muy bien que ahora estaba en desventaja. Una cosa era enfrentarse a estos chicos, que en verdad no eran ninjas. Bueno, quizá el pelirrojo sí lo era, pero en cambio este Junin era más peligroso, y mientras estuviera concentrado en él los otros dos podían hacerle daño. No es que le importara destruir todo el hospital si era necesario, pero no quería ocupar sus energías en estas basuras, cuando faltaba tan poco tiempo para que comenzaran las finales y pueda matar a más personas. Miró al mayor antes de darse la vuelta para ver a los dos chicos, les sonrió sádicamente antes de que su cuerpo comenzara a convertirse en arena que fue dispersada rápidamente por el aire, y salió del lugar esperando que en algún momento pronto pueda matar al único chico que le había hecho daño. Naruto se relajó cuando Gaara desapareció, aunque aún estaba utilizando todas sus habilidades por si el chico estaba cerca. Nunca esperó encontrárselo en el hospital, y sabía que las cosas se hubieran puesto muy feas si Gei no hubiera llegado. Era después de todo, solo un clon y no podía competir de igual a igual con Gaara. El Junin regresó a ver a su alumno antes de mirar nuevamente a los dos Genin frente a él. Fue bastante irresponsable el casi crear una pelea en medio del hospital. Comenzó con el ceño fruncido, más aún teniendo en cuenta que uno de sus compañeros está en el mismo cuarto en una cama, y con su situación aún sin esclarecerse. Ambos se sintieron sabiendo que no había sido lo más inteligente, pero conociendo solo un poco a Gaara, no había más remedio que hacerlo. No lo hubieran detenido solamente hablando con él. Si estaba allí era para asesinar a Lee, y no se detendría hasta hacerlo. Lo sentimos, dijo Shikamaru, pero no había mucho margen para actuar. Literalmente nos lo encontramos aquí. Sea como sea, siguió el mayor, aunque estaba preocupado por lo que eso quería decir. Quizá tendría a un chico completamente loco intentando asesinar a su alumno por cualquier medio posible de aquí en adelante. Tienen que tener más cuidado en este tipo de áreas, pero gracias por ayudar a mi alumno. Naruto y Shikamaru asintieron, dejaron algunas de las cosas que sus amigos les había mandado y salieron del cuarto, dejando a maestro y alumno volver a relajarse. Estaba completamente relajado, pero también excitado por los próximos eventos. Se moría porque su pequeño juego comenzara y deshacerse de la aldea que odiaba y también de su débil y patético maestro. Solo tenía que esperar un poco más. Cuando más relajados estuviera, él aparecería para destrozar sus patéticas y asquerosas vidas. Tomaría a Sasuke-kun para hacerlo el ninja perfecto para ser su nuevo cuerpo. Quizá también tomaría a Naruto-kun, ya que había demostrado ser no solo el Jinchuriki del Kyuubi, sino también ser el usuario de un increíble Kekkei Genkai. Aunque con lo que había visto, Naruto no era alguien que podría sobornar y usar como con otros, o no, era demasiado leal. Tenía una idea para atraerlo a su lado, pero si eso no funcionaba lo mataría. Mientras menos estorbos tuviera en su camino, mejor. Además, matándolo retrasaba o por lo menos complicaba los planes de ese llamado Dios, o como disfrutaría viendo la furia e indignación en el rostro de ese molesto y desagradable hombre. Por el momento no tenía posibilidades de derrotarlo, pero con el cuerpo de Sasuke sería invencible.
imposible. Claro que tenía que asegurarse de que todo saliera como lo había planeado, por lo tanto había infiltrado en Konoha 4 de sus pequeños y lindos juguetes. Habían recogido información muy importante, en especial sobre Sasuke y su maestro Kakashi, aunque extrañamente la más útil y productiva había sido la que más se había demorado y la que había mandado información menos importante. Era útil pero no tan importante como la información que le trajeron sus otros 3 juguetes, por lo menos ahora sabía cómo estarían ubicados todos los ninjas importantes, y por tanto podía eliminarlos o contrarrestarlos más fácilmente. De todos modos, le parecía extraño que Tayuya no hubiera conseguido más información y mucho más útil que solo lo que le había dado. De todos modos había estado más interesado en sus importantes sacrificios. Lástimas que Dosu no pudo seguir con su labor como lo había estado haciendo, pero bueno, Kabuto por lo menos le había dicho lo que pasó y pudo conseguir uno nuevo. Solo esperaba que este nuevo sacrificio no terminara muerto en la batalla. Le había dicho que el sello que le estaba dando lo haría más poderoso, pero esa era un arma de doble filo porque el tonto podía confiarse y terminar siendo asesinado antes de que pudiera servirle. Por lo tanto, Kabuto estaría cerca para mantenerlo vivo todo el tiempo hasta que él activara el llamado, o como disfrutaría eliminando Konoha usando a los 3 grandes hombres que la habían llevado hasta ese tiempo en el que se hacían llamar la mejor y más poderosa aldea ninja de las naciones elementales. Él les mostraría lo que significaba el verdadero poder. Por supuesto, sus otros 2 sacrificios estaban en Konoha bien resguardados y se mantendría escondidos como se los había ordenado. Asimismo, el poder militar de Suna ya estaba en sus posiciones excepto por los que estarían dentro de la aldea junto con el Kazekage. Se rió al pensar en esos tontos, siguiendo a alguien que ni siquiera les había mostrado el rostro por mucho tiempo. De todos modos, todo su plan estaba listo y preparado para comenzar. Ni bien él les de la orden. Menos mal Gaara no estaba emparejado con Sasuke en las finales. El chico estaba completamente loco, lo que le resultaba divertido y emocionante, pero también sabía lo condenadamente fuerte que era Sasuke, aunque con todo el entrenamiento que había estado recibiendo de Kakashi, no estaría listo para enfrentar el poder que cargaba consigo el mocoso de Suna. Kabuto entró en ese momento inclinándose un poco como saludo para Orochimaru. Era el único con el valor o la confianza para hacer eso en lugar de prácticamente arrodillarse en el suelo. Orochimaru-sama, los ninjas de Suna quieren hablar con el Kazekage. Levantó sus lentes solo un poco y sonrió. Les dije que estaba hablando con usted. El Sannin se rió ligeramente mientras se levantaba e iba a tomar la ropa del Kazekage para poder ver a sus leales esclavos y tranquilizarlos para la próxima batalla. Ve y diles que estoy terminando con el Kazekage. Si es necesario, recuérdales lo que le hice al idiota que intentó darme órdenes en nuestra última reunión. El peli blanco asintió, tan divertido como su maestro. Los ninjas de Suna eran leales a su aldea, pero también podían ser tan tontos y arrogantes que no veían lo que tenían al frente. No se daban cuenta de que estaban siendo manipulados completamente y serían utilizados de carne de cañón en la batalla contra Konoha. Solo servirían para distraer a los ninjas de Konoha, ya que no estarían al mismo nivel si la fuerza del Chunin que había asesinado era solo una muestra. Pero tenían la ventaja numérica. Con eso y con Orochimaru peleando contra el más peligroso de todos los ninjas en esa aldea, estaban completamente seguros que Konoha no existiría más en un par de días. Teniendo en cuenta que planeaban desatar una bestia con cola en medio de la aldea, no estaban siendo arrogantes al decir que toda la aldea desaparecería del mapa. Terminó de vestirse y se colocó el sombrero de Kazekage tapando completamente su rostro. Hizo un par de muestras de mano para que su voz se pareciera a la que había tenido el arrogante líder de la aldea de la arena y salió de la carpa. Generalmente era un clon de tierra el que estaba a su lado caminando por su campamento militar bien escondido por sus perfectos sellos, pero en momentos como estos era mucho más sencillo simplemente vestirse el mismo y darles una pequeña charla a todos estos hijos de puta que se hacían llamar ninjas. La verdad, estaba cansado con todas las reuniones que pedían estos inútiles. Si no fuera porque los necesitaba para poder deshacerse de la maldita aldea de la hoja, los habría asesinado a todos de una vez por todas. Por lo menos ya faltaba poco y después de todo podría relajarse viendo entrenar a su precioso Sasuke-kun, viéndolo convertirse en el cuerpo perfecto para ser suyo y solamente suyo. Después de eso levantaría su aldea hasta lo más alto y reclamaría las naciones elementales como suyas. Este era solo el comienzo de todos sus planes. Saludó con un par de ninjas que se le acercaron soportando las ganas de retorcer sus cuellos y entró en la carpa más grande del campamento donde ya estaban los líderes de clanes de Suna. Kazekage-sama, saludó uno de ellos sonriendo. Qué bueno que se reúne con nosotros por última vez antes de la guerra.
casi le rompe el cuello al considerar esta pequeña batalla entre dos aldeas ninja una guerra, pero considerando que Suna era la más chica no debía sorprenderlo. Tengo que mantener a mis ninjas lo más complácidos posible, ¿no es cierto? Los tontos asintieron inconscientes completamente. No sabía si lo que hablaba era lo que diría el verdadero Kazekage, pero estos tontos no podría reconocer un infiltrado, ni aunque tuviera tatuada la palabra en su frente. Entonces díganos, Kazekage-sama, murmuró otro sentado en una de las sillas alrededor de la mesa con una sonrisa arrogante, ¿qué es lo que ha estado hablando con Orochimaru? Se recargó en la mesa y frunció el ceño. No sé si deberíamos confiar en ese hombre. Se sentó en la cabecera de la mesa y suspiró. No deberíamos preocuparnos por Orochimaru, respondió, aunque se grabó bien la cara de este hombre por si tenía que matarlo antes de que comience la batalla. Es quien nos advirtió de los planes de Konoha. Después de todo y gracias a su ayuda es que tenemos los números para poder atacar a la aldea traidora sin preocuparnos mucho por nuestras pérdidas. Siguió hablando. Había perfeccionado el arte de hablar mucho sin revelar nada en verdad, y los tontos de Suna solo parecían asentir y verlo como si su palabra fuera todo lo que necesitaran. Sí, después de todo los mataría solo por el placer de hacerlo y porque eran un montón de idiotas sin cerebro, aunque quizá era porque él era demasiado bueno engañando a la gente. Bueno, sea como sea, no le servían unos idiotas que se dejaban engañar, así que los mataría lenta y dolorosamente. Claro que primero le sacaría toda la información sobre los mejores jutsus de su aldea. Naruto sonrió mientras caminaba por las calles de Konoha. Era un día soleado y, como venía siendo usual, estaba relajado y tranquilo a pesar de que un par de pelas importantes se venían. Las calles estaban vaciándose rápidamente ya que la gente estaba casi tan interesada como él por ir al estadio enorme donde se realizarían las finales. Por supuesto que él estaba más interesado por otras razones. Había entrenado duro para este día, demostraría lo poderoso que sería el clan Uzumaki, que renacería imponente en Konoha y se aseguraría de que esta vez nadie se atreviera a atacar a su clan. Y claro, este sería el comienzo de todo eso. Había entrenado para que los viejos desgraciados de los consejos no tuvieran más remedio que hacerlo un Chunin, y con eso podía formar su clan sin ningún problema. Disfrutaría mucho viendo sus caras de indignación cuando se dieran cuenta que no solo tenía uno sino tres Keko y Genkan. Pero primero tenía que deshacerse de un par de rivales molestos, Sasuke y Neji en especial, o como le molestaban ese par, el castaño. Si lograba pasar de etapa, estaría luchando contra él porque se aseguraría de ganar su propia lucha. Por lo que entendía de este torneo, no necesitabas ganarlo todo para poder convertirte en Chunin, pero de todos modos se aseguraría de que Gaara entienda el significado del miedo y Neji aprendería a no ser tan arrogante, y que los que no nacieron como prodigios también podían llegar a ser buenos ninjas. Disfrutaría mucho destrozando a Neji y más aún disfrutaría destrozando al clan que supuestamente era el más poderoso de la aldea gracias a un jutsu. Neji sufriría por lo que le había hecho a su prima. No conocía mucho a Hinata, no había hablado nunca con ella porque la chica era sumamente tímida, pero por lo que sabía Hinata no era una chica mala, y en esa lucha Neji no necesitaba humillarla como lo hizo. Diablos, no necesitaba casi matarla. Si hubiera cerrado todos sus puntos Tenketsu, la chica no hubiera tenido cómo usar chakra y por ende perdía la pelea. Pero el arrogante de Neji prefirió hacer sufrir a la chica hasta casi asesinarla, por lo tanto haría lo mismo y lo haría sufrir como él hizo sufrir a la chica. Esperaba que no lo detengan porque había tenido muchas ganas de destrozar a ese arrogante y por todo un mes, y no se detendría solo porque así lo dijo un tipo que no conocía. Sintió un mal presentimiento mientras más se acercaba al estadio y sabía que algo malo iba a pasar, por lo que le dijo Temari. No le sorprendía que se sintiera de ese modo. La última vez que lo había hecho era cuando Hayate había muerto, pero ahora estaba listo y sabía qué significaba ese sentimiento. No lo volvería a ignorar nunca, en especial cuando el resultado podía ser una de sus amigas, llorando y gritando hasta que se le desgarraran las cuerdas bucales. También se moría de ganas por saber qué es lo que había terminado haciendo con los sellos de Orochimaru. Como no sabía la finalidad completa del jutsu, no podía saber qué había hecho él mismo. Lo único que sabía es que sea lo que sea que Orochimaru planeaba estaba completamente destrozado. Traería algo, pero no sería lo que el pedófilo esperaba. Solo esperaba que no termine abriendo las puertas del infierno, porque estaría muerto si eso ocurría. Los demonios no le preocupaban, no, le preocupaban las chicas de las que estaba rodeado, que estaba seguro lo morirían a golpes si llegaba a desatar el apocalipsis justo en medio de su aldea. Tragó saliva aterrado, en especial imaginándose a cierta pelirrosa con un genio que según Ero Zenin rivalizaría con el de su compañera, y también una Sanin Tsunade Senju.
Todas eran peligrosas, en especial habiendo entrenado un mes entero juntos, pero Sakura tenía una vena sádica en ella que había despertado gracias a Anko y Gao, o la peli rosa lo torturaría lenta y dolorosamente, ni siquiera utilizaría herramientas ninja, no, solamente ocupando sus manos le causaría un dolor inimaginable. No sabía cómo, pero Sakura tenía una fuerza física aterradora, según Kurena, y era una reacción normal para alguien que podía controlar tan bien como Sakura su chakra, en especial para momentos de furia o tensión. Hasta Jiraiya había sufrido su furia y estaba aterrado, aunque siendo sinceros, el viejo se lo merecía, en especial cuando había intentado espiarlas en las aguas termales. Sea como sea, esperaba no tener que sufrir ese destino, por lo que esperaba que el cambio que le hizo al sello sea algo bueno y no perjudicial, en especial para él. Jiraiya dijo que no podía traer algo peor, de lo que sea que querría traer Orochimaru, pero siempre había un margen de error que no había visto y las cosas podían ir bastante mal. Llegó al estadio con solo un par de minutos de espera, las calles ya estaban completamente vacías, y conociendo como conocía a Kakashi, lo más probable es que Sasuke sea el único que llegaría después de él. Los pasillos del estadio eran oscuros y tenían un aire amenazador, podía sentir el instinto asesino de Gaara, por lo que sabía que era eso lo que causaba que el pasillo se viera tan tétrico. Comenzó a sentir la emoción y la adrenalina llenándolo de pies a cabeza, quería pelear y quería demostrar que era el mejor ninja en esa aldea. Comenzó a exudar instinto asesino como su rival y sonrió de lado, saboreando y esperando las reacciones que tendrían todos. Salió al terreno entrecerrando los ojos un poco el intenso sol de la mañana y sonrió un poco más mientras veía a todos los genin que esperaban convertirse en Chunin ese día. Miró especialmente hacia el pelirrojo y el castaño. Le mandó una mirada cálida a Temari, que se sonrojó solo un poco y le asintió tan imperceptiblemente como él la había mirado. Se colocó a un lado de Gaara sin importarle la sonrisa sádica que este le estaba dando y miró hacia las gradas. Sabía que toda la aldea estaba allí, con sus excepciones, pero de todos modos era una vista bastante impresionante. Las paredes del estadio eran increíblemente altas, para asegurar la seguridad del público. Había una especie de segunda planta en uno de los edificios que bordeaban el estadio, justo el que estaba por encima de las puertas que ellos mismos ocuparon para entrar a la arena. Podía haber sentado a Sujiji con su ropa de Hokage, a su lado había otro hombre con la ropa parecida pero de otro color. Sarutobi, justamente en el punto más alto del estadio, se rió cuando vio a su nieto llegar al estadio con ese cabello tan llamativo suyo ondeando con el viento. Podía sentir lo poderoso que se había vuelto solamente en ese mes. Jiraiya le había contado lo que había estado entrenando con su ahijado y ambos estaban muy impresionados. Podían decir sin lugar a dudas que después de haber estudiado con Jiraiya estaba al nivel de un Chunin, pero su preocupación era el grupo de ninjas renegados, todos ninjas clasificados en el libro Bingo con rango S. Si Naruto quería enfrentarse a esos ninjas, tenía que estar a un nivel superior al de un Hokage. Por lo menos estaba seguro que ahora cuando se enfrente a esos ninjas estaría mejor preparado. Si era sincero consigo mismo, no había querido que Naruto se convierta en ninja cuando aún era rubio, había sido un chico demasiado hiperactivo, no había demostrado habilidades acordes con su carrera. Ahora, suponía que había sido gracias al sello de Minato, que según Jiraiya el pelirrojo no había querido que arreglara. En este momento estaba mucho más relajado, sabiendo que Naruto podría defenderse con tranquilidad. Si bien no podía enfrentarse de igual a un ninja rango S, por lo menos podía defenderse hasta que alguien con el nivel necesario apareciera para ayudarlo. Parece que Sasuke Uchiha no ha llegado aún, comentó el Kazekage. Sarutobi asintió frunciendo el ceño, le había advertido a Kakashi que llegara a tiempo, era después de todo un evento importante, había tenido sus problemas con la seguridad de la aldea y otro tipo de cosas por las que Konoha ya estaba siendo burlada, molía los dientes cada que los tontos del Consejo Ninja decían algo sobre el asesinato de Hayate. Les había advertido que necesitaba a todos los ninjas posibles patrullando las calles, en especial en las noches, pero los tontos se había quejado, diciendo que como clanes tenían que tener sus propios ninjas resguardando sus lugares de residencia. Konoha prácticamente había estado siendo resguardada con la mitad de los ninjas solo por el capricho de los líderes de los clanes. Ahora Kakashi lo más seguro llegaría tarde con Sasuke Uchiha, ni más ni menos, y solo quedarían mal nuevamente. Las burlas no pararían si uno de sus ninjas no puede
puede llegar a tiempo a un evento como ese y con el supuesto genin prodigio, último Uchiha leal a Konoha y por supuesto, el plato principal de la tarde. Solo esperaba que no llegara tan tarde como para tener que descalificar al mocoso, su lucha es la segunda, tiene tiempo de llegar hasta 5 minutos tarde para su propia pelea, pero si no lo hace no tendré más remedio que descalificarlo. El Kazekage lo regresó a ver rápidamente, creo que se puede hacer una excepción, ¿no le parece Hokage-sama? Estamos hablando de Uchiha, vine especialmente para verlo luchar contra mi muchacho Gaara, es sumamente poderoso, estoy seguro que todo el mundo disfrutaría de esa lucha. Hiruzen lo regresó a ver también, primero, Gaara tendría que pasar por sobre Naruto, no sé completamente el nivel de Gaara, pero conozco el de Naruto y su muchacho no tendrá una lucha sencilla, segundo, Sasuke puede ser un Uchiha pero sigue siendo un simple genin, no voy a darle privilegio solo por su apellido y tercero, deja mal el nombre de mi aldea al llegar tarde para su pelea, si llega tarde para esto que me asegura que no llegará tarde para una misión, será descalificado y eso es definitivo. El Kazekage asintió y regresó a ver hacia la arena donde el Chunin ya les estaba dando las indicaciones a los genin. Claro que estaba gruñendo imperceptiblemente, molesto con que de repente a su maestro se le ocurriera ponerse los pantalones y no dejar que el deseo de otros nublara sus decisiones. Sakura, Ino y las demás estaban en las gradas del estadio emocionadas y esperando con anticipación el inicio de las finales, estaban seguras que Naruto conseguiría convertirse en un Chunin, aunque esperaban que la batalla que sabían comenzaría en cualquier momento no haga que pierda esa oportunidad. Sakura e Ino en especial estaban nerviosas, ambas sabían que tan poderoso y peligroso era Gaara y aunque tenían plena confianza en las habilidades de Naruto, en su carrera siempre habría un margen de error que no podías anticipar. Podía ocurrir cualquier cosa y Naruto podía terminar herido de gravedad o peor completamente muerto. Parece que el Uchiha aún no llega, murmuró Ana a su lado acariciando a uno de los trillizos, estaba puesta su ropa Chunin sabiendo que tendría que luchar, conociendo a Kakashi llegará hasta casi el final del torneo y exigirá que se deje que el Uchiha pelee contra el que prácticamente ya es campeón. No creo que Hokage-sama deje que eso pase, dijo Sakura mirando hacia donde estaban los Kages, las reglas son claras, si alguien no llega 5 minutos después de que fueron llamados son descalificados. No tienes idea del poder que trae consigo el apellido Uchiha, ¿cierto? Preguntó Anko recargándose en su asiento. ¿A qué te refieres? Cuestionó a Ayame, era la que menos sabía sobre el mundo ninja a pesar de que iba aprendiendo muy rápido. Kurenai le dio un golpe a su amiga porque sabía que diría algo sarcástico y completamente sesgado, el clan Uchiha es un clan mayor, tiene mucha fuerza dentro de la política de la aldea, el que Sasuke sea el último del clan quiere decir que en especial el Consejo Civil hará todo lo posible para estar de su lado bueno. El Hokage antes de que el cuarto muriera prácticamente era quien lideraba completamente la aldea, pero con todo el desorden y problemas que hubieron después del ataque del Kyuubi, los consejos terminaron agarrando más poder del que necesitaban, Hokage-sama no tomó el puesto enseguida a pesar de que empezó a ejercer al mismo segundo de la muerte del cuarto, se tenía que actualizar y arreglar los papeles para que todo sea legal. Sakura levantó la mano deteniendo a Kurenai, así que los consejos tomaron provecho de ese tiempo para promover leyes que les daban más poder y ahora Hokage-sama no tiene el mismo poder que antes del ataque del Kyuubi y es posible que los consejos hagan algo para que Sasuke tenga su oportunidad de ser campeón de este torneo aún si llega tarde. Gao se rió de la cara de Kurenai y le palmeó la cabeza a Sakura, eso es exactamente lo que pasa, pero a Kurenai le encanta alargarse. Volvieron a reírse mientras veían la indignación de Kurenai, está por comenzar, susurró Kim que estaba prácticamente escondida, vestida como civil e intentando que su rostro no se vea. Efectivamente en la arena el Chunin había terminado de explicar las reglas del torneo, los primeros en competir por favor quédense en la arena, mientras los demás pueden ir al área de espera y ver las peleas desde allí hasta que sea su turno. Temari y Shino se quedaron en la arena viéndose atentamente y estudiándose mutuamente, había visto más o menos cuáles eran sus habilidades en la fase previa del examen, pero se habían enfocado más en su entrenamiento personal que en buscar más información relevante. Por lo menos la rubia había entrenado con Naruto, su entrenamiento nunca había sido sencillo, pero diablos tenía que reconocer que entrenar con Naruto estaba a otro nivel. Los entrenamientos del rubio eran asesinos y más, aun cuando comenzó a entrenar con Jiraiya, al principio había pensado que solo era una pérdida de tiempo ya que el tipo era simplemente un pervertido, pero la verdad es que había hecho que las habilidades de Naruto aumentaran aún más rápido, sea lo que sea que estaba haciendo para entrenar a su pelirrojo amigo estaba funcionando
muy bien. Aunque había sido de lo más gracioso cuando Jiraiya le había ofrecido el contrato de invocación de los sapos, algo que había tenido a la mayoría de ellas completamente sorprendidas y salivando antes la posibilidad de ese tipo de poder. Pero el pelirrojo se negó a aceptarlo diciendo que conseguiría su propio contrato por él mismo, conociéndolo como lo hacía, ya tenía un contrato. Sea como sea, su entrenamiento había sido mucho más duro, estaba segura, era mucho más fuerte, pero el problema es que con este chico eso no importaba mucho, esos insectos sería una molestia y ella no tenía muchos jutsus de fuego, sabía un par pero no eran muy fuertes, tendría que pensar rápido si quería vencer. Estaba completamente quieto analizando lo mejor que podía a su oponente, sus insectos zumbaban hablándole y dándole información necesaria para su victoria, por lo que podía analizar esta chica era muy superior a él en casi todos los aspectos. Sabía que era peligrosa con ese abanico gigante que tenía en su espalda, por lo que tenía que asegurarse de que lo soltara. Por suerte el viento no era tanto una amenaza para él como el fuego, aunque podía causarle ciertos problemas si no se cuidaba. El problema era que no sabía si tenía otra afinidad, o podía hacer jutsus con otros elementos aunque sean de bajo nivel. Por lo que había visto en la segunda etapa, eran bastante hábil en taijutsu, por lo que no podía dejarla acercarse mucho, y ese era otro problema porque sus insectos Kikaichi eran mucho más efectivos cuando estaban cerca de su presa. Cierto que se había entrenado con Gei Sensei para mejorar su taijutsu, pero era imposible nivelar las cosas solo en un mes. Por lo menos su velocidad había aumentado y no corría tanto peligro de ser abrumado ni bien comenzaba la pelea. Por lo demás tendría que analizar las cosas mientras ocurran y esperar que su maestría con las técnicas de su clan sean suficientes para vencer. Temari sonrió confiada pero se mantuvo alerta en todo momento, estiró su mano rápidamente y agarró al insecto antes de que se posara en su hombro. Si no fuera por el entrenamiento con Naruto que le enseñó a percibir cualquier cosa que se acercara no lo habría descubierto, no era ni de cerca tan buena como el pelirrojo pero se las arreglaba. No creo que debería darle a una chica un insecto, comentó aplastando al bicho en su mano, tendemos a estar asqueadas por ellos. Shino no respondió y más bien se colocó en una posición listo para el ataque, su predicción de que no sería tan sencillo colocarle los insectos a escondidas como con su último rival fueron acertadas. Temari también se colocó en su lugar y la pelea de verdad comenzó, su abanico se abrió con rapidez y fuerza, creando varias corrientes de viento que salieron disparadas hacia el chico, que no tuvo más remedio que saltar hacia un lado para no ser rebañado por las cuchillas. Sus insectos podían en su mayoría maniobrar sin ser dañados por el viento, pero él no tenía esa habilidad, por lo que tenía que forzosamente apartarse, eso y el que esas cuchillas de viento eran mucho más rápidas que las que había utilizado contra la chica de la aldea del sonido también tenía que ver. El zumbido de los Kikaichi comenzó a escucharse por todo el estadio y pronto una nube negra salió disparada desde las mangas de Shino. Tenía una sorpresa para más adelante, pero por el momento se mantendría con lo que ya había mostrado y vería qué tan peligrosa era la rubia. Temari por el contrario clavó el abanico en el suelo y comenzó a hacer posiciones de manos mucho más rápido que antes. Katón. Ahí se quiso, elemento fuego. Polvareda de cenizas, comentó Temari aspirando todo el aire que podía. Cuando exhaló, cenizas negras y calientes salieron disparadas de su boca, se podía escuchar el típico sonido de cuando algo se quema mientras las cenizas y los insectos colisionaban. Las cenizas no eran demasiado poderosas, pero podían mantenerse en el terreno y Temari podría usarlas nuevamente para defenderse, además evitaba que los insectos pudieran utilizar el suelo circundante para atacarla, había aprendido este jutsu específicamente para esta pelea. Como el fuego no era su afinidad, sintió su chakra bajar significativamente pero nada demasiado importante. Aprovechó que Shino estaba sorprendido, o por lo menos eso esperaba, para acercarse rápidamente dejando su abanico atrás porque el peso solo la haría más lenta. El chico no se esperó un ataque frontal tan pronto y recibió el golpe en toda la cara haciendo que dé un par de pasos atrás. Reaccionó más rápido esta vez y levantó el brazo para detener el próximo ataque, al mismo tiempo tuvo que agacharse por la patada que le hubiera dado. Como esperaba fue un acierto el haber entrenado taijutsu con el mejor en la materia que tenía Konoha, pero estaba constantemente a la defensiva, sin poder atacar y solo empeoraba mientras más golpes evitaban.
La fuerza física de Temari era muy superior a la de Shino. El azabache decidió comenzar el contraataque y tomó un truco del libro de Gaara. Nunca se le había ocurrido usar sus insectos como una armadura, pero había practicado un poco y servía en su mayoría. Los Kikaids comenzaron a recorrer la piel del chico, protegiéndola y envolviéndola como la arena de Gaara hacía con el pelirrojo. El que pudieran comerse el chakra era una ventaja, porque no necesitaban tomar el chakra de su usuario, sino que tomaban el chakra del enemigo y lo usaban como un refuerzo para sus cuerpos pequeños. Pronto los golpes de Temari ya no estaban surtiendo el mismo efecto en Shino, y dentro de un minuto el chico estaba respondiendo a los ataques de la rubia, que a su vez había tenido que usar toda su velocidad para poder evitarlo. Saltó alejándose para darse un respiro y se revisó las manos. Tenía heridas pequeñas que se parecían mucho a los cortes, pero sabía que eran varias mordidas. Levantó la cabeza para ver a Shino, que ahora estaba mucho más seguro. Su postura, mientras seguía siendo bastante básica, ahora mostraba más fuerza y podía escuchar el zumbido de los bichos, amenazándola si llegaba a acercarse. Tenía que reconocer que era algo bastante interesante, utilizar como armadura a sus insectos, asqueroso pero ingenioso. Retrocedió un poco más y agarró su abanico. Sabía que esa armadura de insectos no sería tan pesada como la armadura de su hermano, pero aún debía ralentizar sus movimientos, así que podía aprovecharse de eso. Tal vez no puedo acercarme, pero no es lo único que tengo. Moviendo su abanico creó un enorme tornado de viento que comenzó a tragarse a Shino lentamente. Algunos de sus Kikaids se desprendieron de su cuerpo y fueron arrastrados por el tornado. Las cenizas en el suelo aún calientes volaron hacia el tornado, tornándolo aún más peligroso. Notó como el viento en ciertas partes y pequeñas cantidades se volvían cuchillas que cortaban a sus pequeños insectos si no terminaban muertos gracias a las cenizas. Sea como sea, era peligroso dejarse arrastrar. Saltó lejos y se aferró a un árbol para no ser arrastrado por el tornado, que cada vez era más fuerte, y dejó que algunos de sus amigos se pegaran al tronco. Temari aprovechó el momento y volvió a hacer señales de mano. Katon. Atsu y Boringu no Jutsu, elemento fuego. Bola de calor, escutió una pequeña bola de fuego que se movía a una velocidad increíble hacia Shino. El chico tuvo que soltar el árbol y poner sus brazos frente a su cara para protegerse. El fuego quemó a sus insectos mucho más rápido y despiadadamente que las cenizas, además de quemar las mangas de su traje y dejar al descubierto su pequeña sorpresa, para disgusto de Temari. Los nuevos insectos eran mucho más grandes que los Kikaids, pero por lo que podía decir también se alimentaban de chakra. No sabía si eran como los Kikaids, pero sí sabía que podían ser pocos, pero serían muy peligrosos. Shino estiró sus brazos y enseguida los insectos más grandes desplegaron sus alas y comenzaron a volar cerca de Shino. Tenía la piel verde claro, el zumbido que hacían eran casi ensordecedor. Tenían 6 patas delgadas y un par más que parecían navajas. Estos son unos insectos muy especiales, habló Shino por primera vez en la pelea. Te daré un consejo: no dejes que te toquen. Había 8 insectos de esos y ni bien Shino terminó de hablar salieron disparados hacia la rubia con una velocidad que no podía seguir. Instintivamente se tiró al suelo evitando que la tocaran como había dicho el azabache, pero uno logró cortar su cabello limpiamente. Otro cortó fácilmente la rama del árbol que tenía cerca, ni siquiera parecía haberse esforzado para cortarla. En el área de descanso los otros genin veían con atención la pelea. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Kankura asqueado. Pensé que solo podía utilizar esos insectos negros que vivían en su cuerpo. No creo que esos insectos sean iguales, y no creo que los vaya a utilizar todo el tiempo, dijo Shikamaru. Deben ser mucho más difíciles de controlar que los Kikaids y lo más probable solo lo estén ayudando por el momento. Entrecerró los ojos cuando vio a uno desaparecer completamente. ¡Qué velocidad! Naruto silbó impresionado por la velocidad que tenían esas cosas. Parecían cortar el aire mientras se movían, evitando completamente la fricción y por lo tanto moviéndose a una velocidad que era prácticamente imposible de ver. A duras penas podía captar el sonido que hacían al moverse gracias a sus sentidos hipersensibles, pero estando en pelea no sabía si podría reaccionar a tiempo para evitarlos, y esas cuchillas que tenían por patas lo más seguro eran letales juntándola con esa velocidad. Temari juró mientras volvía a lanzarse al suelo evitando que le sacaran la cabeza, pero recibió un corte profundo en la mejilla.
Sacó rápidamente un par de shurikens y los lanzó hacia los insectos, desaparecieron nuevamente y las armas se clavaron en una piedra sin causar el más mínimo daño, volvió a jurar y agitó su abanico creando una cúpula de viento cortante a su alrededor, sonó metálicamente cuando las cuchillas de los insectos chocaron contra las cuchillas de viento y los vio alejarse momentáneamente. De repente recibió un golpe en la cara por parte de Shino que pareció a su lado de repente. ¿Cómo llegó hasta aquí tan rápido?, preguntó Temari en un susurro. Evitó nuevamente a esos insectos verdes y tuvo que poner su abanico como protección para evitar a Shino nuevamente, pero lo sorprendente era que ahora había dos chicos en lugar de uno. Revisó el árbol en el que había estado apoyada y notó un par de los insectos Kikaids, lo que quería decir que ese era un clon. Gruñó al verse en tanta desventaja. Ahora no solo tenía que enfrentarse al chico y esos insectos extraños, sino a un clon del chico que podía hacerle bastante daño si el dolor en la cara era cualquier cosa que decir. Se levantó ideando un plan viable para poner la pelea nuevamente a su favor, pero la verdad no se le ocurría nada. Shino era muy complicado porque sus ataques de viento casi no funcionaban contra sus técnicas, estaba en desventaja, pero si podía deshacerse de esos insectos verdes, podía hacer que desgaste todo su chakra y podría vencer. Agitó su abanico creando otro tornado que lanzó rápidamente hacia Shino, aprovechó que la atención de su enemigo estaba en su ataque para alejarse más, y de paso se colocó detrás de Shino. Esos insectos verdes deberían ser bastante difíciles de controlar según lo que sabía del clan de los insectos. Shino saltó lejos del tornado mientras los insectos verdes ya habían desaparecido sin que les dijera nada, apretó los dientes frustrado por su incapacidad para controlarlos correctamente. Su padre le había advertido que no serían fáciles de controlar y absorberían mucho de su chakra, pero sabía que no podía vencer a esta chica si no tenía algo bajo la manga. Lastimosamente sus insectos Kikaids eran demasiado susceptibles a ataques de fuego. Sabía que la chica tenía esa información y aprendería un par de jutsus básicos, lo suficiente para matar a sus insectos y por supuesto darle dolores de cabeza, por lo tanto necesitaba algo más resistente y no tan sencillo de asesinar. Mandó al clon a atacar a Temari rápidamente porque también sabía que la chica tenía una inteligencia que podía rivalizar con la de Shikamaru. La rubia notó el clon acercándose, así que comenzó a hacer señales de mano nuevamente, dejó que su chakra fuera absorbido por la técnica aún más de lo normal y escupió un nube enorme de cenizas que ocultaron al clon por un segundo. Cuando las cenizas por fin cayeron al suelo, el clon se había deshecho y los insectos se habían convertido en cadáveres calcinados. Shino gruñó nuevamente y se lanzó al ataque junto con los insectos verdes. La rubia nuevamente tuvo que retroceder o mantenerse defendiendo su posición, aunque era bastante difícil con esas navajas, amenazando con cortarle la cabeza a cada segundo. El chico no era exactamente excelente en taijutsu, pero la armadura de insectos le daba una ventaja molesta. En las gradas los espectadores gritaban emocionados viendo la pelea bastante entretenida, mientras ciertas personas caminaban por el lugar posicionándose como se los habían ordenado. Había algunos nin por el lugar asegurándose que los civiles no causara problemas, y en especial los ninjas de las otras aldeas estuvieran donde deberían estar. Por lo menos ahora sí estaban todos los ninjas trabajando como deberían, no todos en el estadio sino también en la aldea, pero todo el cuerpo militar de Konoha estaba en sus puestos de trabajo por cualquier razón que pudieran ser necesitados. Hinata estaba viendo la pelea cerca de donde estaba sentado su padre y tenía a su lado un asiento vacío que había reservado para su amiga, a la cual no había podido encontrar desde la mañana. Estaba preocupada, en especial considerando los comentarios de su padre. Eran después de todo un clan ninja. Si Asi quería a su amiga muerta, tenía que ordenárselo a algunos de sus ninjas y se haría. Volvió a revisar el estadio buscando esa cabellera roja rosácea que caracterizaba a Tayuya, pero no encontró a nadie como ella. Lanzó una mirada hacia su padre y hermana y suspiró. Hanabi era una buena chica, incluso la había intentado ayudar cuando su padre no podía verlas, pero siempre había estado celosa por la atención que ponía su padre en ella. ¿Notas las fallas que tienen en sus poses y en las transiciones?, preguntó Yashi a su hija menor. Hanabi estaba concentrada en la pelea, analizando cada pose, cada movimiento.